No es tanto eso, sino que me pone muy nervioso, sobre todo cuando no tengo más o menos el control del contenido de lo que se va a hablar. Entonces, cuando hablo de pensiones, pues hombre, hice mi doctorado en eso y tal, y es un tema que me gusta y me apasiona. Así las preguntas no las conozca, me siento mucho más Ok, tranquilo, pero cuando es ya de claro. temas generales, porque he escuchado algunos episodios, uy, Dios mío. ¿En serio? ¿En Sí, serio? me da mucho miedo caer en el lugar común, sobre todo. Pues decir A bobadas, todos todos, decimos bobadas, ¿no? sí. Pero sobre todo caer en el lugar común es un terror que tengo. Bueno, pues yo también estoy tratando de evitar eso y sobre todo hablando con tantas personas inteligentes, porque lo mío, mi ejercicio es como persona medianamente educada, con curiosidad intelectual, quiere hablar con personas más educadas que él. Entonces el primer riesgo es quedar en ridículo, yo creo. Yo creo. Pero no sé, para que estés tranquilo, yo no quiero hablar de pensiones. Primero No, que pues todo. perfecto. Para que esté intranquilo. Bueno, pues chévere. Empieza bien poniéndolo nervioso. Kevin Hartman, abogado, rosarista, Así colega, es. colega de universidad. Sí, así es. Somos los dos rosaristas. ¿Orgulloso del Rosario? Sí, claro, yo tengo una relación muy especial con el Rosario. Muy, muy especial. Yo fui colegial de la universidad. Ok, ok. Yo soy muy crítico del Rosario. El Rosario tiene su reputación, tiene su comportamiento, está muy dado al marketing y pues digamos a toda la parte de la mercantilización de la educación, pues que ninguna universidad yo creo que se puede escapar. Pero también da muchos académicos y da muchos intelectuales. Yo creo que el Rosario crea gente crítica a partir de Yo también ver, creo eso. Sí. sí, a partir como de educarnos en ese entorno tan tradicional, yo creo que nos da las herramientas para criticar ese entorno tradicional. Yo creo que igual, claro, mi relación es muy especial con el Rosario, pero es una relación que no es acrítica, naturalmente, y tampoco Ok, es de la defensa de ni el status quo ni nada por el estilo. Y nunca lo fui, nunca fue así tampoco mi relación, a pesar, pues, de ser parte como de esas instituciones medievales tan propias de la universidad y tal. Pues ajá, nunca traté de perder mi sentido crítico frente a la universidad y lo que pensaba, pues lo decía. Pero tú tienes ujú, razón en que el Rosario ha sido, digamos, cuna de perfiles muy heterogéneos, ¿no? sí, sí, Ha habido revolucionarios importantes que han pasado por sus aulas. Parte de los revolucionarios que celebramos el 20 de julio hace poquito, ujú. dentro de la Declaración de Independencia están varios rosaristas. Uno de ellos, el único indígena de la Declaración de Independencia, era colegial de Rosario, Ignacio Pescador se llamaba. ¿Qué año fue eso? Mil ochocientos 10, veinte, sí, sí, 1810. 20, ok, en ese proceso. Ok, 1810 había fue, un perdón, indígena en el Rosario, había un indígena en el Rosario en 1810, 1820, pues. sí, claro, es que Ah, el bueno. Rosario muy diferente a lo que se tiende a pensar. Una universidad, y sigue siendo una universidad pues muy sui generis, es una universidad, em, digamos, que tiene un estatus muy singular desde su propio nacimiento. Porque Ujú, cuando Fray Cristóbal, Fray Cristóbal de Torres la funda, en 1653, él rápidamente se da cuenta que los dominicos pensaban en tomarse el colegio una vez él muriera. ok. Entonces, la batalla de su vida y la batalla de quien fuera Cristóbal de Torres, no solamente Fray Cristóbal de Torres, sino otra persona de apellido Torres también, que se me escapa en este momento, em, fue lograr la cédula real de España para poder establecer su institución educativa, pero un poco a su manera. Y Fray Cristóbal desde el comienzo se dio cuenta de esas intenciones por parte de los dominicos de tomarse el colegio y muy rápidamente, antes de su muerte, pues muy rápidamente él escribe un testamento y le entrega el dominio de la universidad a sus estudiantes, ¿no? Que eran 15 Ok, estudiantes, los 15 colegiales. ok. Entonces, a partir de ese entonces se crea como esa figura, estamos hablando del siglo XVII en Colombia, pues los códigos napoleónicos no existían, digamos, la figura de persona física, persona moral o persona jurídica, si se quiere, pues digamos, son concepciones relativamente modernas
que no existían. Y el rosario en esa misma época, producto de la voluntad eh, de Fray Cristóbal, se convirtió en esta especie de entidad autónoma que siempre ha estado como muy acechada por varios intereses, entre otros los religiosos, pero también los de los gobiernos, lo nacionalizaron un momento, lo volvieron un liceo de niños, en fin. Y siempre ha sido como la historia del Rosario y la lucha por su propia autonomía. Entonces, esa autonomía Ok. es lo que ha permitido que en el Rosario se hayan, pues, hayan estudiado en esa época, en el siglo XIX, personas indígenas y también personas afrodescendientes, etcétera. Ok. Muy a pesar de lo que uno, de las concepciones que uno tenga de la universidad, pues que está en un claustro muy antiguo y tiene una iglesia muy antigua y su nombre mismo dice. Gracias por ese dato. Te confieso que acabas de subir mi estima por el Rosario un poquito más, No, yo, porque yo la veo muy bajita. el primer libro que yo escribí fue una entrevista muy larga a una persona que fue, que yo quise mucho, que se llamaba Luis Enrique Nieto, que ya falleció y que en paz descanse. Él fue un secretario general de la universidad durante muchos años y era una persona que conocía pues muy bien, muy al detalle, fue director del archivo, del patrimonio histórico de la universidad, digamos, sus últimos años de vida. La persona conocía muy bien la historia del Rosario y la sabía contar. Antes de venir para Europa, en el año 2017 y 2018, tuve un proyecto con él de hacerle como entrevistas muy largas sobre la historia del Rosario, enfocada como a poder entender qué carajos era eso del rosarismo y por qué nosotros los rosaristas hay de toda clase de rosaristas, un grupo tan heterogéneo de Sí, gente y tal. eso era lo que más me gustaba a mí y eso lo aprecié del Rosario, era que yo vi la disputa ideológica y un poco la lucha de clases, ¿no? Porque no es popular, pero había una puja, siempre hubo miembros que a todas luces eran muy de derecha, mientras que habíamos otros que éramos muy de izquierda. Y eso, digamos, ese país de afuera se representaba muy bien en la Universidad del Rosario y yo creo que una forma muy clara de verla y muy pública de verla es Mafe Carrascal y Catherine Miranda. Claro que son Son- actuales hoy en día exponentes las exacto, dos son de la misma facultad, si no estoy mal. exacto. Las dos son de ciencia política. Miranda iba 2 semestres adelante mío Ok, y Carrascal venía unos años atrás mío. Yo coincidí con ella fue porque como yo me fui para Francia a vivir 3 años en mi exilio y volví para hacer la tesis, ahí fue que vi a Mafe y Mafe ya era, yo era el Che Guevara de la facultad antes de irme y cuando volví, eras Mafe un Carrascal ya había... socialdemócrata. ¿Quién, yo o Mafe? Tú te volviste un socialdemócrata. No, ya Mafe me había vuelto, me había quitado todos los reflectores, ya ella había levantado su propio movimiento y pues yo llegué, yo deserté la lucha universitaria estudiantil 3 años, entonces cuando volví, Mafe Carrascal ya estaba como llevando ese proceso adentro de la universidad y ella le fue Y muy bien pues eso porque... se por- reproducen, o sea, después de ustedes vinieron otros y estuvieron en la época de la mesa amplia nacional estudiantil, cuando el gobierno Santos ok, quiso reformar la educación superior y había un movimiento universitario liderado también en las universidades privadas por un grupo de rosaristas, un grupo de la Facultad de Ciencia Política, otros de Derecho, en fin. Y ese ujú, movimiento como de cierta manera muy crítico en la universidad, que además como no tiene dueño, tiene esa ventaja y un poquito también esa maldición, porque es muy ajá, frágil y muy expuesto, está el Rosario siempre, eh, a que la gente sea muy, muy dura, digamos, que tenga las posiciones que quiera y en el Rosario no se va jamás a censurar o a silenciar a alguien. Además, insisto, porque, digamos, no hay una línea, si se quiere, eh, editorial no es la palabra, pero no hay como una línea de sí, de facultad, accionistas. Exacto, que tengan como, venga, aquí se va a pensar esto, ¿no? El externado tiene como este origen liberal radical que es como muy claro y eso también es una fortaleza de esa universidad, naturalmente, los Andes también, etcétera. Pero lo que voy es, el Rosario permite como esa discusión tan grande entre sus propios hijos y tener perfiles heterogéneos, que además son muy duros contra las mismas directivas de la universidad. Como allá los universitarios, los estudiantes somos, o éramos, o los estudiantes son, en efecto, los dueños de la universidad, pues son ellos mismos los que van construyendo como
como generacionalmente las narrativas propias de lo que quieren para la universidad, lo que no quieren, etcétera. Y todas las tensiones se van a ver en ese pequeño claustro que representa un poquito el país y siempre lo representó también, desde la independencia hasta hoy. Ok, ok. Dejando claro que tú conoces mucho más el Rosario claramente que yo. Desde afuera, desde lejos, uno, pues lo que se alcanza a ver del Rosario es que ha habido cierta politización y pues le ha dado plataforma a personas como José Manuel Restrepo. Pero bueno, sí, aparte de eso, lo que yo percibía en mi época de ciencia política era que la mayoría de la plantilla de profesores eran de cierta manera miembros de esa élite intelectual, tradicional, pero el Rosario le daba espacio a profesores, digamos, que a veces aparecía el profesor de izquierda y uno quedaba como, bueno, pero eso, yo creo que esa es la educación, mostrar, y sobre todo en ciencias sociales, mostrar, digamos, los dos lados. ¿De Y acuerdo? eso. Sí. Y el Rosario ha sido como muy consistente en eso. En el caso de la Facultad de Ciencia Política, que se le ideó y la craneó y la lideró durante muchos años Eduardo Baraja Sandoval, tuvo esa ventaja. Él era Ay, muy Barajas. abierto, pues él tenía digamos, él tiene su pensamiento y su línea y tal, pero él era muy abierto a construir como una planta profesoral de mucha calidad y sus profesores eran muy buenos. Con algunos uno está como más de acuerdo, menos de acuerdo, pero en general siempre ha tenido eso, la Facultad de Derecho igual. Es decir, no sé, yo siento que el Rosario sí tiende a ser conservadora en muchas cosas y los perfiles usualmente más visibles del Rosario tienden a ser conservadores, Ujú. pero estando allí uno se da cuenta que no necesariamente es el caso y que ellos no son representativos de la universidad. Es más, no existe una persona que pueda decir que es representativa de la universidad o de Ok. toda Sí, digamos, no. de todo el universo heterogéneo de personas que hay allí. Y para volver al ejemplo de Mafe versus Kate Miranda, que además me parece, a mí como rosarista me parece interesantísimo ver esa disputa porque ellas dos ya empezaron a antagonizar Mm. y, y me parece bello más allá pues de toda la horripilancia que a mí me inspira la Miranda. Pero bueno, déjame claro una cosa, qué pena preguntar, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 32 años, sí, soy Eres joven. un pollo. Sí, sí, sí. Sí, sí, soy joven, soy joven. Eh, y ven, porque ese afán de, no sé, como que te picó el mismo bicho que a Jerón, como desde tan joven volverse experto en pensiones. Ah, ella también está estudiando en la universidad. Entonces, Ay, no. otra prueba de que el Ay, Rosario acoge, sí, toda clase de lectura sin ningún problema. Pero no, mi historia con las pensiones bueno, fue más normal, digamos, como casi todo se explica es por las experiencias personales. Entonces yo, cuando estaba en la universidad, a mí siempre me interesó mucho pues todo el área de derecho público, derecho constitucional, derecho administrativo y también derecho del trabajo, ¿no? Tuve muy buenos profesores ahí. Entonces, en el año 2013, mi papá estaba pidiendo su pensión. Entonces, o empezó a pedir su pensión en 2013, 2014. Y, em, y nada, pues yo estaba en esa misma época viendo las clases de seguridad social ok. con Iván Daniel Ramillo, que soy viceministro de pensiones, del que fui su monitor un tiempo después. Y a mí eso me pareció extraordinario. Entonces esa clase a mí me pareció muy iluminadora, la podía como, él es muy buen profesor en general, una persona muy clara y bueno, digamos, transmite muy bien el conocimiento. Eh, y como, digamos, el ingrediente uno, buen profesor y dos, estar pasando por una situación que te enfrenta a la operación de cómo funcionan esas normas en la realidad, en un caso tan específico como el de mi propio papá, pues a mí me hizo apasionarme por ese tema desde ese entonces. Ajá, Entonces, eh, claro, porque usualmente uno cuando está estudiando derecho usualmente tiende a ver las cosas como muy en abstracto. Uno se aprende una serie de reglas en abstracto y entiende algunos fenómenos en abstracto, pero no ve muy bien cómo funciona eso en la práctica. O sea, al momento de ver una resolución de pensión o al momento de ver
una contestación claro, de una tutela o digamos, ese tipo de cosas uno se las imagina, pero no las ve en la claro. práctica hasta que le toca una situación de esa naturaleza, o ya sea en el El consultorio mismo jurídico. problema del economista, el mismo Correcto. problema del economista. El mismo problema que el economista, pero quizás con un agravante y es que, claro, el derecho tiene un impacto individual muy rápido y muy Ujú, tangible. Cuando uno claro. gana una tutela para que, por ejemplo, le den unos medicamentos, uno ve el impacto inmediato de cómo opera la justicia en que uno vaya con la tutela y la EPS le ordena a uno el pago de la medicina y se la entregan, ¿se me va a entender? De acuerdo. Digamos eso para hablar como de los casos más exitosos de la justicia constitucional. Entonces, en el caso de la economía, como es muy abstracto y es un lenguaje abstracto también, pero su impacto es muchísimo más colectivo, muchísimo más macro, Ujú. pues Y es menos difícil. medible, y bueno, Es, menos, menos es medible, tangible. pero no es, exacto, no es tangible. Es medible, pero no es tan tangible, no es tan directo. No es como que de Exacto. repente alguien saca una resolución de una política pública o algo por el estilo y al otro día uno está viendo, o en el Sí, corto todo el plazo uno mundo está tiene más viendo. para comer. Sí, ya el otro día la plata rinde más o algo así, ¿no? Sí, es difícil de verlo de forma como tan directa. Ujú, Entonces, de acuerdo. a partir de ese momento me interesó el tema y ya, y de ahí en adelante pues tuve otros intereses y tal, pero siempre estuvo como en mi cabeza hasta que tuve la oportunidad de hacer un doctorado en ese tema de las reformas pensionales y tal, aquí en Bélgica. Pero lo hiciste en Bélgica Sí, yo vivo aquí en Bélgica y lo hice acá en Bélgica, empecé el año 2019 y lo terminé en el 2023. y te quedaste en Bélgica. Y ahora estoy haciendo un segundo postdoctorado, ya hice uno aquí mismo y ahora estoy haciendo otro, otra estancia postdoctoral aquí de 2 años. También es Okay. en asuntos de pensiones, un poquito más aplicado como a los casos locales de acá de este país. Ah, ok, ok, ok. Porque tú eres experto, digamos, en sistemas pensionales globales o en sistema o en Claro, colombiano. lo que pasa es que, pues, no sé, yo como le pasa mucho, te pasa a ti también que estás fuera del país y estaba viendo en otras entrevistas a otras personas que están fuera del país, como Andrés Zambrano. Es Ujú. que uno de todas maneras está como muy pendiente de Colombia, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, mi tesis doctoral no se basaba en la reforma pensional colombiana ni nada por el estilo. En realidad, Colombia no tiene ningún lugar en mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral tiene que ver es esencialmente con, la pregunta esencial es de qué manera los tratados de derechos humanos que tratan sobre la seguridad social, ¿no? Que es el derecho que engloba el derecho a las pensiones, pueden acomodar o no los debates sobre justicia internacional. Entonces, básicamente esa es como la pregunta general. Yo tomo 3 tratados diferentes, ninguno de ellos nada que ver con América Latina ni nada, digamos 2 Ok. europeos y uno global, y empiezo a ver cómo las interpretaciones de cada uno de los derechos y las concepciones del derecho a la pensión permiten acomodar uno de estos debates. Y ya, pero obviamente para esa discusión, pues a uno le corresponde como pasar de lo más abstracto, los principios generales que estructuran los sistemas de pensiones, a ver cómo se van aplicando en los diferentes países. Tac, tac, tac. Ok, ok. Entonces, Y me imagino que el colombiano, pues es un reflejo, tiene que ser un reflejo un poco eh, deficiente de los otros sistemas pensionales mundiales. sí, o sea, el espíritu de los dos sistemas que coexisten en ese momento en Colombia, antes de la reforma todavía está suspendida, eh, el espíritu de ambos son copias del espíritu de otra de las reformas de los sistemas pensionales europeos y en el caso del régimen de ahorro individual del chileno directamente, que era como el experimento clave ahí en el 81, ¿no? Entonces, nuestro modelo nunca ha sido como... Ahora, el modelo que tenemos, ese de la competencia entre los dos sistemas, es totalmente único en el mundo. Es un exotismo que produce risa. Sí, Eh, ok. produce risa. Cuando uno lo trata de explicar, la gente como que no lo entiende, dice, pero Es esto una como... colombianada, ¿de dónde la sacamos, pues? Sí, eso se explica es básicamente por una correlación de fuerzas. O sea, el proyecto original de la ley 100 era, en el gobierno de César Gaviria, era privatizar totalmente las pensiones y privatizar pues parcialmente la salud o totalmente la salud, como lo hicieron con los EPS. Pero en ese momento la directora del Instituto de Seguros Sociales era Cecilia López Montaño em, y, y el movimiento social, el precario, el que pues no habían logrado todavía asesinar en esa época, ellos se movilizaron muy rápidamente para poder salvaguardar
al Instituto de Seguros Sociales. Y entonces impedir que cerraran al Instituto de Seguros Sociales para proveer pensiones, ¿cierto? Y que la forma de mantenerlo abierto y al mismo tiempo introducir una reforma a la chilena era tratando de hacer que los dos compitieran por, por atraer el máximo número de cotizantes posible, ¿cierto? Entonces, básicamente eso fue como el acuerdo al que se llegó en ese momento. Es como el presidente de entonces quería cerrar al Instituto de Seguros Sociales, volvernos, digamos, una especie de Chile 2.0 Ajá. y, digamos, parte de la presión social impidió que eso ocurriera, entonces dejaron abierto Colpensión, o lo que ves Colpensión, el Instituto de Seguros Sociales, con la esperanza de marchitarlo por la fuerza de la competencia. Entonces la lógica era, aquí van a competir los privados que teóricamente dan un mejor servicio por un mejor precio Claro, y el estaba como, mercado iba a regular todo, iba a exacto, imponerse. y a Ok. largo plazo los rendimientos de los fondos privados de pensiones iban a dar una pensión mayor o al menos equivalente a lo que da el Instituto de Seguros Sociales. Entonces la gente se iba a dar cuenta rápido y iba a migrar. Eso es como la esperanza, es la competencia, tanto en términos de servicio como en términos de prestación, iba a permitir que la gente se diera cuenta y saliera al Instituto de Seguros Sociales, que además era pues, una locura. O sea, en esa época, gestión de datos, eso era una total locura absoluta, pues al punto en que fue o sea, a mediados de los años 2000, el Instituto de Seguros Sociales entra bajo tutela de la Corte Constitucional por una cosa que se llama el estado de cosas inconstitucional, es decir, el, la falla en el servicio es tan grande del Instituto de Seguros Sociales que es inconstitucional. O sea, es tan grave que está mucho más allá de cualquier margen de razonabilidad que le da la Constitución. Y ahí es donde lo liquidan, lo crean colpensiones, pero para que te des cuenta, un presidente de colpensiones hoy en día básicamente el 70% de su tiempo está resolviendo problemas del Instituto de Seguros Sociales todavía. Entonces En serio. todavía es así. Y las Ok, tutelas pero que... el caso es que Colpensiones no murió y terminó siendo competitiva. Entonces, claro, en el año 2010 pues la cierran, en el año 2011 crean el proyecto de una nueva entidad pública que reemplace al Instituto de Seguros Sociales con todos sus rezagos que tenía, la liquida, y crean Colpensiones en cabeza de Mauricio Olivera, que hoy es vicerrector de los Andes. Y hace una gestión realmente muy buena. Él siempre dice que es una responsabilidad compartida entre él, la Corte Constitucional, los Contraloría General de la República, que crearon como una especie de estrategia de gobernanza que les permitió salir como de esa tutela de la Corte. Es que tener una tutela de la Corte Constitucional encima es un dolor de cabeza. Salen de eso y convierten a Colpensiones en un lapso de 10 años en una entidad pues mucho más eficiente, mucho más querida por los colombianos, entonces empiezan toda la onda de volver otra vez a Colpensiones por parte de los fondos privados de pensiones, dándose cuenta que allá pues lo que les pintaba como la gran promesa no les funcionó. Entonces estamos en una situación en donde Colpensiones gana una legitimidad grandísima en un lapso de 10 años, a pesar de toda la desgracia que fue el Instituto de Seguros Sociales 20 años atrás, y unos fondos privados de pensiones que empiezan a declinar en su popularidad porque las promesas que les hicieron a los afiliados pues no se cumplieron en su gran mayoría. O se sintieron estafados. Entonces, al final, nosotros tenemos un amigo, un primo, un hermano, un tío que estuvo en fondo privado de pensiones y dijo, pues pucha, no me pasé a tiempo, debí pasarme a Colpensiones Ajá, y la ajá. respuesta del sistema fue muy inferior a que ellos pensaban. Entonces, digamos, ese es el contexto en el cual Petro empieza, pues, gobierna y empieza la reforma pensional, ¿no? Bueno, usted habló de nuestro patrón y jefe, porque, ay, de hecho no hice la claridad, que vos estás invitado acá por el simple hecho de que alguien en Twitter te dijo bodeguero alguna vez, Así, entonces total. ya eres bodeguero ad honorem. Sí, ¿no? Eh, Esa locura, ese eh, término a mí me produce mucha curiosidad, sinceramente, como ya perdió el sentido, ya se vulgarizó tanto y porque de hecho se olvidó que los bodegueros de verdad, los originales eran los uribistas, cuando, creo que fue una cuando la investigación de bodega la silla vacía, ¿no? Como y de 072, los de 070, de 070 de los Andes, creo que fue. seguro, sí, sí, sí. Sí, y bueno, también estuvo la bodega de Fico que la encontraron. Bueno,
sin negar, porque toca hacer la aclaración que en la izquierda también ha habido bodegas, porque pues todo el mundo Claro. sabe hacer una bodega. De hecho, vos fuiste acusado de tener tu propia bodega. Te Sí, decían exacto. controles. Exacto, que yo era la persona en cabeza de la cual, no sé, como controlaba una bodega, que controlaba una bodega. Ok, Pues sí, eso sí, sí, no. sí. Pues bienvenido a mi bodega, ya eres parte de esta. Está chévere la bodega. Gracias, gracias, porque yo lo que quiero, una de las cosas que quiero demostrar es que hay diversidad en la bodega. Sí, hay bodegueros que yo salgo, yo he defendido a Petro y voy a seguir defendiendo a Petro en muchas cosas. Porque Petro sí abrió una puerta que, que se soñaron, que se soñó desde épocas inmemoriales. Yo creo que desde la Pola estábamos esperando que alguien llegara sin que lo fusilaran. Sí, eso es clave. Pero también somos diversos, también tenemos críticas a Petro, tenemos críticas a Benedetti. Como que he empezado a verle algo bueno a Benedetti. Pues digo, hay que ver las cosas desde diversos puntos Ángulos. de vista. Adentro del progresismo, si lo que queremos es un frente amplio, un frente amplio no requiere, más que unidad, requiere diversidad o unidad, pero en la diversidad, no confrontación en la diversidad. Entonces, bueno, también digamos, porque yo aquí perfilo a todo el mundo nuestro patrocinador Pegasus. Eh, eh, ¿Vos sos progresista? Yo ¿Zurdo no, yo o nunca, tecnócrata nunca, nada más? Qué pena, no, si te tampoco, no, no, ofendo. no, no, yo siempre, pues no sé, yo tengo unas convicciones políticas socialdemócratas, si se quiere, liberales Okay, socialdemócratas. Si okay, si a mí me pusieran a militar en algún lado en los años 60, 70, militaría en el Partido Liberal. O sea, no estaría okay. ni en el Partido Comunista, ni en el MOIR, ni en el M19, ni nada por el estilo. Estaría probablemente en el Partido Liberal con, con la línea de Alfonso López Pumarejo y todos los que vinieron detrás. O sea, recuerdo que el Partido Liberal siempre tuvo como dos vertientes, dos grandes, ¿no? Como la vertiente más radical, ¿no? Que siempre ha salido, digamos, la historia del Partido Liberal en el siglo XX al menos ha sido como una gente que estaba en el Partido Liberal, que se volvieron muy radicales, se salieron del Partido Liberal, disputaron un poquito con la élite del Partido Liberal su legitimidad política y después vuelven otra vez al Partido Liberal y todo el Partido Liberal se pone alrededor de ellos, ¿no? Pasó con Gaitán, pasó con López Miquelsen, en fin, es como la historia de las tensiones entre un progresismo liberal más socialdemócrata y un liberalismo un poquito más escéptico, ¿no? Como los modelos de Eduardo Santos, digamos que es un liberalismo más tirado hacia la derecha, y el liberalismo de Alfonso López Pumarejo, que era un Bueno, liberalismo más pero socialdemócrata, ¿no? juguemos a la máquina del tiempo. Hubieras militado en el Partido Liberal, pero ¿qué habrías hecho en el Frente Nacional? No, yo habría estado en el Partido Liberal de todas maneras. El Partido Liberal ¿Sí? era una ala gigante. Claro, en el Frente Nacional probablemente habría militado con López Miquelsen y el Movimiento Revolucionario Liberal, el MRL. Ok. Ah, ok. La agenda del MRL era disputar el Frente Nacional, disputar la misma idea del Frente Nacional. Ok. Entonces ahí López Miquelsen con mucha inteligencia, que es pues, una persona a la que yo admiro mucho, por algunas cosas, otras cosas pues naturalmente no, pero con mucha inteligencia se dio cuenta de los problemas democráticos que traía el Frente Nacional y muy rápidamente crea ese movimiento ya un poquito mayor. El señor estaba en México, exiliado, y él regresa a sus 40 y pico de años a armar su movimiento, disputando también a su propio padre, que era pues, un expresidente liberal, dos veces presidente, que hacía parte del directorio nacional. Y López Miquelsen crea este movimiento con una serie de liberales disidentes y también tirado a la izquierda con un montón de personas socialistas o socialdemócratas. Eso se acaba en ese experimento cuando López lo nombran en canciller del gobierno de Lleras, Restrepo. Ok. Pero Refrescame eso, porque a mí se me olvidó un poquito los detalles. ¿López Miquelsen fue antes del Frente Nacional? no, López fue después, López fue el primer presidente después del Frente Nacional. Pero entonces hizo parte del Frente Nacional. No, o sea, él hizo parte como ministro, digamos, como ministro de Gerard Restrepo. Pero Ok. él siempre, su agenda fue acabar con el Frente Nacional y después de los 12 años del Frente Nacional, él se presenta a las elecciones que son estas elecciones de delfines, ¿no? Que es él contra Álvaro Ok. Gómez, contra Mario Eugenia Rojas. Eh, Israel.
Gana López sobrado además. Ok. eh, y bueno, ahí pues tuvo una presidencia un poquito accidentada, ¿no? A él le hicieron el paro estudiantil y obrero más grande que ha habido en Colombia. Yo creo que en su Ajá, historia reciente, de pronto compitiendo solamente en términos de números y fuerza y alcance político con el paro nacional del 2019-2021 también, que fue ajá. en el 1971, que le pararon Ok. absolutamente todo el país. Vea ¿Por qué? pues. Porque pasaba lo mismo que yo creo que pasa con Petro, es que López estaba montado en la onda de la esperanza, ¿no? De la esperanza de los cambios. Su programa era para cerrar la brecha, ¿no? Desde ese Era entonces. reformista. Era Era relativamente reformista. reformista, Claro, y era casi un gobierno de transición post Frente Nacional. exactamente. Ah, ok, Eh, ya eso y, me ayuda. Gracias. y el presidente López tuvo problemas pues gigantescos de gobernabilidad y problemas gigantescos, por ejemplo, en materia a partir, digamos, de ese entonces viene toda la onda del narcotráfico, con la bonanza marimbera, cosas que él ignoró de repente que estaban ocurriendo en términos de orden público y producto de ese gobierno llega el gobierno de Turbay, ¿no? Pero López tenía como la esperanza de hacer unos cambios más o menos estructurales. Él era una persona liberal, socialdemócrata también, un poco como su padre. Pues viendo después de varios años del gobierno, el 77 fue, perdón, el no 71, el 77, fue, el gobierno de él fue el 74 al 78. En el 77 fue el gran paro nacional, un poco de todos estos movimientos sociales que lo apoyaron y que vieron que después de 3 años no pasó nada, pasaba muy Fue poco. 3 años de paro. No, 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 fue al tercer año de su Ah, gobierno, ok. se dieron cuenta que esto de los cambios que él había prometido y demás no llegaron, entonces le armaron un paro pues brutal Ah, que terminó de empañar pues por supuesto su último año de gobierno que fue pues una cosa mucho más de trámite, ya no estaba completamente disminuido. Algunas claro, victorias ya, y de simbólicas tuvo, pero ya, completo ahogo, de completo de ahogo. completo ahogo. Uy, gracias, qué Entonces, buen resumen de esa etapa. Y sí es muy similar, pero entonces Petro le está sacando el balance positivo. pues ahí decía Mauro Bueno en el capítulo pasado que a Petro no le están haciendo suficiente accountability, ¿no? Como no le están haciendo la suficiente responsabilización de las cosas que está ocurriendo. Y yo creo que parcialmente eso es cierto. O sea, yo igual, insisto, como mi perfilamiento no es petrista y tampoco creo ser muy progresista en el sentido, pues, que se entiende usualmente de la palabra progresista, Ajá. eh, pues puedo hacer esa crítica sin ningún problema. Lo que pasa es que Ok, yo no soy un radical reaccionario que no, niega la necesidad de Petro presidente o lamenta de repente que haya llegado este señor al poder, ¿no? Una persona democrática, una persona que tenga verdaderamente un espíritu democrático, no debería negar la importancia que tiene que este señor haya llegado al poder independientemente de sus méritos o sus credenciales o la y sus forma, etcétera, fallas de sus también. enormes fallas Sí, personales, sí, sí. políticas, etcétera. Eh, no, eso es una cosa muy importante. O sea, es decir, el simple hecho, es decir, Colombia ha sido brutalmente despiadado con sus alfiles, digamos, de izquierda, ¿no? Claro. Sí. Y el Colombia Estado ha sí, sido históricamente brutal con su pueblo, porque el exacto, Estado ha sido brutal con el pueblo y con la izquierda, pues ni decirlo, porque exacto, quedaron tres vivos. exacto. Ese es el punto. O sea, el punto más claro que se nos olvida de cualquier discusión política en Colombia acerca de la izquierda y sus defectos tiene que pasar por empezar con la premisa fundamental y es que Colombia se inventó el genocidio político. O sea, las razones por las cuales el delito de genocidio existe contra etnias, sexo, religión, etcétera, pues vienen más o menos explicados por el siglo XX, pero el componente de grupo político fue inventado por el genocidio de la Unión Patriótica. Antes de ese genocidio que ocurrió en Colombia, categoría grupo político no estaba incluido entre las categorías de grupos sociales protegidos por el delito de genocidio. Entonces, A mí se me arruga el corazón. fue tal la masacre Ajá. que nos inventamos de repente que también el genocidio podía ocurrir por razones de idea política, ¿no? De ideas políticas. Ajá. A mí se me arruga el corazón. Cuando uno lo menciona, ya se volvió un dato más. ¿Se acuerda de la UP? Ah, sí, 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 pero. Sí, y ya. Y no dimensionamos la enorme brutalidad. Y yo por eso, digamos,
Yo no soy petrista en el aspecto ideológico porque yo no estudié 12 años de ciencia política para volverme petrista. Yo estudié, y, digamos, para ubicarme en un lugar, soy progresista liberal, también porque tengo negocios, entonces pues no puedo posar de marxista, comunista, leninista, porque no me va a salir. Em, pero a Petro lo apoyo dialécticamente. Fue el que llegó, fue el que abrió la puerta, fue el que nos quitó la bota del cuello un poco, el que nos dio un poquito de aire, el que como López Miquelsen hablaba de esperanza, y hasta ese punto lo voy a defender y volvería a votar por el tipo si se pudiera, pero también me encantaría que se fuera a disfrutar a sus nietos y a gozar. Que eh, tú y yo sabemos que y, eso no va a pasar, ¿no? O sea, si el Petro presidente es tan escandaloso, el Petro expresidente va a ser bastante... yo ya me imagino, es que esta mañana me estaba imaginando eso. Cualquier otro presidente, imagínate cualquiera, no importa. Ujú, Lo primero que le van a preguntar es, ¿qué opina sobre la reacción del presidente Petro que dijo esto en su Twitter? Y todo el ujú. día va a estar Ah, dándole, ¿no? Como lo hizo con siendo exalcalde, ¿no? O sea, él tuvo como una... Él como expresidente va a ser bastante polémico. Que yo, activo. Pues activo. es, Sí. eso depende un par de cosas, eso depende de varias cosas. Una, si en realidad no, yo, si no logra surgir un liderazgo eh, De izquierda o integral. progresista. No, exacto. Si sale el que dice Petro, digamos, si sucediera ese catastrófico escenario de emulación uribista de el que diga Petro, primero me cago en todo, pero ahí sí se volvería, digamos, el titiritero mayor. Si el progresismo fracasa en generar cuadros de liderazgo que nos permitan montar allá una figura autónoma e independiente como Claudia Sheinbaum, que es un ejemplo excelente. Yo de AMLO no escucho hace, Rato, ¿cuánto? ¿no? La verdad. Rato. De AMLO genial que ya no se volvió a saber porque aburre, porque Uf, AMLO también desgasta. total. Eh, si pasa eso, claro, Petro va a estar ahí. Dos, el impacto de Petro es únicamente masificado y capitalizado por el uso que los medios le dan a él. Petro se volvió el dueño de la opinión en Colombia y Petro modificó el estado de opinión colombiano, pero también se volvió materia prima de escándalo, materia prima de cinismo, Sí, sí, porque sí. él se reproduce y él es capaz de cambiar la atención de un escándalo a otro o de un escándalo a una política pública o a una reforma, y eso pues también hay que celebrarlo. Eh, entonces, depende de esas dos cosas. Si el progresismo, que es muy inmaduro en Colombia, y hay que decirlo, no encuentra un buen líder, claro, nos va a tocar esperar qué dice el Twitter de Petro. Y eso sería, pues, eh, No, sería pero si muy ganamos, desastroso. incluso si ganamos, prefiero eso a que vuelva, no sé, ¿cuál? David Luna o Vicky Dávila. No, es que, o sea, 75 candidatos y no hay de dónde hacer mucho, ¿no? La verdad, está difícil. Hay una especie Esos, de son- orfandad política muy grande en Colombia también, ¿no? esos 75 candidatos yo creo que es el mejor póster para decir una crisis política Sí. gigante, y que no se la podemos tampoco delegar a Petro. Pero bueno, para cerrar el tema, en tema de pensiones, porque yo no quería hablar de pensiones y terminamos hablando Inevitablemente. inevitablemente. ¿Cuál es el balance al día de hoy de lo que bien o mal hizo Petro? Pues yo creo que en general eh, la reforma es una reforma que, pues, digamos, todo el mundo se queda que Petro no, que Petro es muy positivo y tal, y esta reforma fue una reforma relativamente consensuada. Si uno se da Ajá. cuenta, todo el mundo puso, todo el mundo perdió, el gobierno perdió, tenía unas ambiciones mucho más grandes, los fondos privados tenían otras ambiciones también grandes, y fue una cosa que era, digamos, como decía el canciller von Bismarck, o sea, la política es el arte de lo posible, ¿no es cierto? Y pues en este caso sí triunfó esa forma como de cierto pragmatismo político de decir, bueno, eh,
hay una correlación de fuerzas para evitar que me tomen la reforma, entonces saco esto, bajo el umbral, subo acá, y quedó una reforma realmente muy imperfecta, pero que yo creo que de todas maneras es un sistema muchísimo mejor de lo que había y que obviamente no es un sistema que es infalible, insisto, es un sistema imperfecto, ¿no? Producto justamente de este tipo de tensiones políticas y la forma que fue aprobada sí fue realmente bastante lamentable. Pero bueno, digamos, Que ahí entiendo el modo volvemos político al, y tal. exacto, que ahí volvemos a los elementos políticos de todo, y es que él tuvo que terminar pasando por agua todas sus reformas. Digamos, si hubiera pasado la reforma de Carolina Corcho, la reforma de la salud de Carolina Corcho, no estaríamos hablando de que Petro fracasó y apenas hizo una reformita de arreglitos, porque resultó siendo, sí, pasada por agua, así como Duque hacía Con el jugo de con el, naranja. con el jugo de naranja. Porque sí, la política es el juego de la conciliación, Total, total. desafortunadamente. Pero bueno, o afortunadamente. Es decir, todos en este caso ponemos, todos en este caso estamos bastante disgustados. Y bueno, digamos, es un escenario en donde permitirá, de cierta manera, empezar a ajustar ya alrededor de un sistema que tenga sentido. Es que lo que teníamos era un sistema que no tenía absolutamente ningún sentido. Único en el mundo en la peor interpretación posible. O sea, un exotismo que es inexplicable. Entonces, ya tenemos un sistema que, bueno, que mal que bien, digamos, es un poquito más redistributivo, tiene un Ujú. poquito más de conciencia sobre la importancia de los adultos mayores y de otorgarles como una especie de subsidio mínimo. Es que Colombia también ha sido despiadado con sus adultos mayores desde hace mucho tiempo. Y bueno, y es verdad que los jóvenes tenemos que pagar, de cierta manera, un costo muy alto respecto a esta reforma, pero poco a poco, a partir de ese momento, todos los próximos gobiernos tendrán que empezar a jugar a partir de estas reglas de juego de la nueva reforma Ajá, y poderla mejorar poco a ajá. poco. Ya son asuntos de detalles. Subir las edades de pensión, no sé qué, reducir un poquito acá, aumentar un poquito allá, estructuralmente ver cómo se soluciona el tema de la informalidad y cómo impacta eso en el sistema de las pensiones, etcétera. Pero es un sistema que de todas maneras racionaliza lo que había, es que lo que había era absolutamente insostenible, todo el mundo lo decía Ok. bueno, en fin, creo Ya, que ya veo dónde viene ese. Yo me acuerdo que mi generación decíamos, yo no me voy a pensionar, yo no le apunto a eso. Si yo le apunto a eso, voy a perder mi vida metido en una oficina. Y por eso era la época del emprendimiento, todavía esos 2000 es que todavía el sueño ochentero de crear tu empresa todavía era medio posible. ¿Tú sí te vas a pensionar, Kevin? pues yo espero que sí, es decir, para mí lo más importante, digamos, en este momento también es que la reforma le permite a los jóvenes, o no le permite a los jóvenes, eso es hacer un framing un poquito raro, pero la reforma nos ha permitido discutir un tema que ha sido muy poco discutido en Colombia. Entre otras cosas, también este gobierno tenía esa virtud, ¿no? Que ha puesto sobre la mesa, post proceso de paz, un montón de temas que Ajá. no se habían discutido antes. Y si se habían discutido, se han discutido en círculos muy cerrados, con unas legitimidades muy exclusivas y tal. Eh, y entonces, claro, la discusión de la reforma pensional a muchas personas de mi edad y también un poquito mayores nos ha puesto a pensar, oiga, bueno, listo, entonces esta es la reforma, nos golpea, de cómo vamos a hacer para ver cómo tenemos un mejor futuro, si me va a entender. Entonces empezar Ajá. a crear otro tipo de canales de ahorro, a tratar de hacer otro tipo de inversiones, a tratar de manejar intertemporalmente ese riesgo de futuro que ya el Estado, pues, no nos va a dar de la misma manera en que se lo dio a nuestros padres, ¿cierto? Sí. Entonces, pues sí, Sí, y las bueno, y pensiones van a ser un poquito más baratas. también hay que ver, y hay algo que quería hablar contigo y se me ocurrió ahorita de la conciencia de clase. Esto yo lo hablé con Shamil y lo habló Juan David Correa con Laura Quintana. Mm, Eh, extraordinaria filósofa ella, muy querida. buenísimo el podcast de ayer. Y porque claro, es fácil decir, hay nuevas oportunidades para los jóvenes, pero pues hay los jóvenes y hay los jóvenes. Eh, ¿Cuál es la nueva perspectiva? Y yo sé que este es un juego difícil y peligroso para un joven de la base popular. ¿Qué trae esta reforma
que no, que no conociera o que necesite conocer. Pues Eh, yo creo que, digamos, el efecto más inmediato de la reforma en caso de que se termine aprobando y caso que el gobierno termine cumpliendo con lo que tiene que cumplir, que es básicamente el pilar solidario, ok, pues porque es que eso también está en disputa. O sea, yo saqué un par de columnas criticando una estrategia regulatoria del gobierno que me parece que está hecha sobre todo para hacerle el quite a sus obligaciones, cosa que me parece pues muy peligroso, y le hace el quite no por maldad, ¿no? Porque es que si terminamos aquí, si termino aquí la afirmación, entonces nada, el gobierno es malísimo, ¿no? Es un asunto de maldad, es un asunto de lo que puede o no puede hacer. O sea, hay una crisis fiscal gigantesca, ¿cómo hacer para poder incumplir cumpliendo? Entonces, la ok, regulación un poquito, de cierta manera, está tratando de hacer eso. Pero bueno, asumiendo que cumple, el efecto más inmediato es que los hogares de los adultos mayores más pobres van a triplicar su ingreso. Van a pasar de recibir 80.000 pesos a recibir 230.000 pesos. Eso no es ok, nada, ¿sí? sí, O sea, en términos absolutos es muy poco. Eso es lo equivalente a una línea de pobreza extrema en Colombia. Pero es que sigue siendo. desde el año 2019 aproximadamente, 6 años llevamos, en donde los adultos mayores más pobres reciben 80.000 pesos, no les han indexado su ingreso. Es como si uno desde el 2019 estuviera con exactamente el mismo salario sin indexación, viendo las inflaciones que ha habido, etcétera. O sea, ellos han perdido alrededor del 26% de su poder adquisitivo. 80.000 pesos de hoy, naturalmente, no es lo mismo que 80.000 pesos del año 2019. Entonces, en este momento, lo que hacen es triplicar ese ingreso, que a la gente dice, no, pero es que 230.000 pesos es muy poco. Eso es cierto, pero hay que escuchar a la gente. Digamos, tuve la oportunidad de escuchar a un par de personas que se lo decían a un actor político. Le decían, vea, para mí lo más importante es que usted, le decía a ese actor político, es que usted haga que el gobierno nos entregue otra vez la renta que nos entregaron durante 4 meses en la pandemia, ¿no? El gobierno Duque durante 4 meses en la pandemia, digamos, duplicó algunos subsidios, entre otros el de los adultos mayores más pobres. Durante 4 meses nada más, después lo volvieron a recortar. Pero durante esos 4 meses, decía esa señora, y varios otros que estaban allí con ella, durante esos 4 meses yo sentí que podía aportar un poquito más a mi casa. Entonces sentí que era menos carga para mi familia de lo que ya me siento que soy. Entonces, el hecho de que a mí me den ese subsidio me hace sentir parte de la familia y no una carga de la familia que me tiene que Ok. arrastrar. Y eso obviamente Más que dignifica económico resulta siendo emocional, pues. totalmente. Y, Ok, y, y, y resignifica el lugar y el papel del adulto mayor dentro de una casa, ya como una persona que aporta, así sea un poquito, para poder comer, para poder sobreaguar algunas circunstancias dentro de esas casas. Y eso recompone también las relaciones de poder que existen dentro de las familias. A los adultos mayores en Colombia los maltratan con mucha frecuencia, sobre todo cuando son personas muy pobres. Eh, entonces, esto también son medidas que permiten recomponer de cierta manera esas correlaciones de fuerzas dentro de la familia para hacerlo sentir un poquito más incluido dentro de su propio círculo familiar, ¿no? ok. Sí, Digamos, porque eso es 230.000 clave. pesos, 230.000 pesos suena a simplemente la corrección del IPC más inflación y los 80.000 que eran hace 6 Sí, 7 años sí. son prácticamente lo mismo que valen hoy 230.000. Pero claro, impactos, pues, impactos no conocidos, No, o total. Esto, seguro lo esto lo sabrán. es, digamos, es verdaderamente una revolución grande, además porque pues la ambición del gobierno es de llegar de 1.600.000 adultos mayores sin pensión y pobres a 3 millones. Entonces, no solamente triplica la capacidad de ingreso de esas personas, sino que también la ambición es duplicar la La cobertura. cobertura, claro. Entonces, eso es decir, en el sistema que teníamos de la ley, sí, en lo que hacíamos era privilegiar al privilegiado, o sea, le estábamos sacando plata a los pobres para dárselos a los más ricos. Es decir, la reorganización del sistema es inaceptable éticamente, es inaceptable éticamente. Entonces, lo que hace esta reforma es, de cierta manera, recomponer eso. Claro, ¿quiénes terminan pagando? Los más jóvenes terminan pagando a los adultos. Entonces, la última columna que yo escribí con Oliver Pardo de la Universidad Javeriana es: debe haber medidas para corregir las tensiones intergeneracionales que existen con la nueva reforma, para que las personas que más privilegio tienen y son adultos mayores también se encarguen de sus adultos mayores de su propia generación, pero que son más pobres. Entonces, la dimensión, lo que tú decías ahora, la dimensión que existe entre
una persona joven de una clase alta versus una persona joven de una clase baja es exactamente lo mismo que se replica intrageneracionalmente entre un adulto mayor que gana una pensión de 25 salarios mínimos y un adulto mayor que recibe 80.000 pesos. Son adultos mayores de la misma generación, pertenecientes a la misma generación, en donde el adulto mayor que recibe 25 salarios mínimos no paga impuestos sobre su pensión y el otro adulto mayor está recibiendo 80.000 pesos. Ok. Eso no, para mí, eso no tiene mucho sentido, pero pues, bueno. Seguro, y eso pues solamente, esa brecha solamente se va a reducir en términos de reducir la desigualdad. Exactamente. Y uno de los factores que explican la persistente desigualdad colombiana es el sistema de pensiones. Entonces, la reconfiguración del sistema de pensiones va a hacer inevitablemente que la desigualdad baje. Ok, Entonces, ok. fíjate, por Vos ejemplo, usaste, fuiste tú el que usó la palabra revolución, no yo. no es una, es una especie de revolución clara, es decir, es de Ok. verdaderamente casi que un cambio, es un cambio de paradigma de la forma que nosotros nos relacionamos con nuestro sistema de pensiones. Y la otra cosa que iba a decir es lo siguiente, vas a Te va a ver llegar bonificación de Petro, del Foro que, de Sao Paulo, te va a llegar. no me llega, ojalá en forma de pensión. Eh, no, pero una de las cosas que me parece importante también tener en cuenta y advertirle desde ese momento es lo siguiente. Si la Corte acepta que la reforma pensional es, digamos, es constitucional, a pesar de las formas en que se aprobaron, que yo creo que es discutible y de cierta manera es irregular, pero bueno, suponiendo que es constitucional y la reforma entra en vigencia el otro año, quienes van a terminar cosechando los frutos del esfuerzo va a ser el siguiente gobierno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como el impacto va a ser tan inmediato por el nuevo sistema pensional, va a haber digamos, si se llegan los 3 millones de personas y los 230.000 pesos y tal, haber tal impacto en la reducción de desigualdad y de pobreza monetaria, sobre todo en los adultos mayores, que vas a ver que el próximo gobierno va a decir, veamos, y era simplemente hacer las cosas bien, y ya vean cómo estamos mejorando los indicadores. Ojo que eso parcialmente se va a poder explicar por el simple hecho de la reforma pensional. Ok. Eso solo puede pasar en un país sin memoria, como Colombia. Como el nuestro, donde nosotros estamos tan llevados del escándalo del día que se nos olvida que hace 20 años estaban matando gente por tener, 25 años estaban matando gente por decir ser de izquierda. ¿Tú eres Kevin Hartman de dónde? ¿De Madrid, Cundinamarca Esa o gran de...? pregunta tan colombiana y tan bogotana. Mario Pinzón a la... Sí, ¿Es Pinzón de yo qué? sé, ¿Pinzón de los yo sé. lagartos o del Sí, 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 choquenzado, sí. del nogal? ¿Cuál es Pinzón? ¿Cuál está como Para papá? allá iba. Quiero rajar de ese círculo, quiero rajar de ese círculo. Es que debería ser inaceptable que los ricos paguen menos mientras que la gente está muriendo y que todos lo sepamos. Sí, claro. Eh, pero digo, es que no quiero que este podcast se vuelva como conversaciones entre gomelos. Eh, hablando de la Está vida. pasando, claro, que no ayuda, ¿no? No ayuda el acento, no No ayuda. ayuda, no ayuda, pero también al mismo tiempo quiero hacer como una catarsis de que en Colombia hay mucha gente con conciencia de clase, que digamos nos vemos perdidos en el torrente turbulento de la polarización y el conflicto de clases, porque sí, en Colombia, y eso lo dije la otra vez, algo que me di cuenta viviendo por fuera de Colombia mucho tiempo es que en Colombia aprovechamos cualquier diferencia, cualquier motivo de conflicto, digo, cualquier motivo de disenso para generar conflicto, sea la raza, sea la religión, sea la clase, sea la ideología, más o menos todos los elementos que van en la definición de genocidio. Eh, y claro, somos muy proclives a la reacción violenta y al juzgamiento tú ves a alguien cómo se viste, de dónde viene, cuál es su acento y ya mismo te haces un marco mental de todo. Entonces, no estoy diciendo que nosotros, porque tuvimos la oportunidad o la obligación de irnos del país o de que estuvimos en mejor o en una u otra universidad, tengamos la verdad, pero también que necesitamos mucha reconciliación, eh, y mucho diálogo y mucho reconocimiento el uno del otro y mucha transparencia para poder mirar más allá de esas diferencias
que nos están jodiendo y que, no, y que nos hemos matado tanto tiempo, porque en Colombia nos matamos por el odio de negros, blancos, ricos, pobres, todo esto. Entonces, no sé para dónde iba con esto de la Sí, conciencia no, de clase, pero, pero hay que tenerla. claro, yo creo que de todas maneras uno tiene que hacer un ejercicio de reflexión y saber que pues, las cosas en Colombia no estaban yendo perfectamente bien y no era el mejor de los mundos posibles y que las cosas tienen que mejorar y tienen que mejorar para una categoría de personas. O sea, yo creo que yo respeto mucho sobre todo lo que significa Petro. O sea, digamos, he sido como muy vocal en decir eso. Es, pues a mí el gobierno no me gusta, yo no soy parte de ese proyecto político, nunca he sido parte de ese proyecto político. A mí me asignan ser parte de ese proyecto político por tratar de preservar la integridad de la discusión de un tema que a mí me apasiona mucho. O sea, cuando vienen con el tema de la expropiación y la confiscación y demás, lo que están haciendo es envenenando la integridad o están destruyendo la integridad de una discusión que tiene que ser delicada, de cierta manera, como Ajá. muy seria, puede ser inclusive pues muy vigorosa, pero tiene que ser delicada en las formas para evitar utilizar esa plataforma como caballito de batalla para, ¿no? La Claro, pero, indignación, vender miedo, vender indignación y como la misma receta de los indiferentes de la verdad. claro, Eso pero es más que la forma es la honestidad intelectual. también, Porque lo que exacto. vos estás diciendo es que cuando se introduce un bulo en la opinión pública, eso no es cuestión de formas. Porque así es que nos engatusan todos los Exacto. No vigilantes es un de las asunto de formas. formas, o sea, las formas pueden ser muy vigorosos en lo que quieran decir. Está bien. Ajá. Y sí, sí, uno puede estar, claro, digamos, la reforma, insisto, la reforma quedó como medio mal hecha, medio bien hecha, es decir, quedó como quedó, ¿sí? Tiene defectos, es lo Ajá. que quiero decir con eso. Es una reforma que tiene defectos como tiene cualquier otra reforma y como tendría cualquier otra reforma, porque el resultado de la reforma es el resultado de unas tensiones políticas que se resolvieron así, ¿cierto? Ajá. Y lo que voy con eso es, tú puedes decir que la reforma es un mal negocio para la gente y que es terrible y que lo que quieras. Y tienes el derecho a opinar y tener tu opinión. Lo que no tienes derecho es a alterar los hechos, ya sea Ajá. factuales o los hechos, en este caso, jurídicos. Tú no puedes decir e inventarte algo que no existe dentro de la reforma para vender miedo, para vender indignación, con el simple, digamos, atravesándote o destruyendo por completo la integridad de una discusión que, insisto, es una discusión importante. ¿Se me va a entender? Claro, ok, pero ya no estamos hablando de la reforma, porque es que no estamos hablando de un caso De aislado, acuerdo, estamos no, hablando de no. un Yo estoy hablando de lo que patrón. me corresponde a mí. O sea, yo tratar de, Claro, de pero, defender la integridad de un tema que a mí me interesa tanto, me ubicaron ajá, inmediatamente como defensor. Y bueno, pero la misma Laura Quintana decía lo mismo, decía lo mismo, es como uno tiene que tratar de diferenciar entre eh, ser crítico de la crítica al gobierno, ¿sí? ajá, Que puede mejorar, que puede ser muchísimo mejor y que además uno espera que las personas que han gobernado y que tienen tantos títulos y que sean tan inteligentes, pues tengan mejores críticas. Y otra cosa es defender al gobierno. Una cosa es criticar a quienes lo critican de forma de mala fe, por ejemplo, o las personas que utilizan este tipo de mecanismos para distorsionar por completo la integridad de una discusión. Y otra cosa completamente distinta es decir, este es mi proyecto político, que es legítimo y que es válido que en una democracia deben existir estas personas y que además deberían garantizárseles siempre, obviamente, que puedan opinar y que puedan discutir con total tranquilidad. Pero entonces a ¿sabes mí qué me me ubican parece es por eso. chistoso? ¿Sabes qué me parece chistoso? Que ahorita de cierta forma el petrismo está casi que arrinconado eh, ante un montón de dedos acusadores diciéndoles que usted es acrítico, Claro, usted no critica, pero siendo que sí hay críticas a Petro. claro, Hay claro. facciones que no les gusta Claro, uno, que no les gusta otro, digamos, para no entrar en temas ideológicos, sino más personalistas, los claro, pro Benedetti, los pro Bolívar, los pro Carrillo. Se volvió más una pelea de bandos, pero sí hay autocrítica dentro del petrismo. Pero lo más curioso es que venga de un sector que siempre fue acrítico. Y claro. ahorita hablamos de los tecnócratas. No, es que Eh, ellos exigen el comportamiento que ellos no han tenido con las personas a las que representan o las personas que son amigas o las personas que han gobernado. Ellos cuando fueron gobierno o ellos cuando defendían un proyecto político distinto al de este gobierno, nunca tuvieron la voluntad de criticar a ese proyecto político y le asignan a las personas que en este momento están defendiendo un proyecto político a hacer lo que ellos nunca hicieron. Y eso no, eso pues naturalmente no es inoportunismo de cierta manera,
Entonces No, es yo pura sé, deshonestidad intelectual y muy eso pocos aquí son te estos. voy a lanzar una de las pocas críticas que yo te tengo porque para eso también te invité. Eh, O sea, estar nervioso no era gratis. eh, no mentiras, es que mm, en Colombia estamos muy atrapados en lo de las formas y como que nos queda muy difícil denunciar la deshonestidad intelectual porque, jueputa, meter y decir que nos van a expropiar, y decir que nos vamos a volver como Venezuela, y decir que subir los salarios va a generar desempleo, y decir que no se van a generar empleos en las gasolineras en los próximos 6 meses y que van a echar a todos los bomberos de las gasolineras. Eso es no solo deshonestidad intelectual, sino eso es mezquindad. Y eso es un patrón que viene repitiéndose hace mucho y que desde los sectores, digamos, que más se adaptan a las formas, hay una, voy a decir, incapacidad para no decir eh, indulgencia en denunciar esta vaina. Es decir, ¿cómo vamos a tener un debate sano si de un lado se está tratando de decir algunos números que pueden ser debatibles como el discurso de Petro, que ya le están armando el debate y es un debate sano, Es un debate pero sano. si en el otro extremo, no, en el otro bando, pongámoslo para no hablar de Exacto. extremos, Sí, mejor. solamente existen bulos, mentiras, difamaciones, calumnias, ganas de simplemente joder la puta vida, porque es que han llegado al punto de sabotear por sabotear. Sabotean tanto que ni siquiera se dan cuenta de los elementos que podrían criticar de O manera válida beneficiarlos inclusive, o sea, o beneficiarlo inclusive. Entonces, si ese sector de la élite intelectual o de la élite mediática, mejor, porque yo no creo que la élite mediática sea la élite intelectual de no Colombia. necesariamente, eso es Si verdad. si esa élite intelectual es incapaz de decir, vea, es que de ese lado de la mesa están tirando mierda, ¿cuál debate vamos a tener? Entonces, bueno, pero tiran mierda con muy buenas formas, ¿no? Sin decir Sí, 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 groserías. sí, de acuerdo. En cambio, del otro lado hay unos pelados diciendo groserías, entonces esos son los culpables, siendo que la mierda la tiran desde el otro lado de la mesa. No sé si mi analogía está No, y demasiado... estoy de acuerdo contigo que hay un grupo de personas, eso está bastante claro. Y hay unas personas que se autodenominan de centro, que en realidad pues es la derecha liberal, cosa que es legítimo otra vez, una democracia también, está bien que estén y tal. Ujú. Pero hay muchas personas que se identifican con ese grupo que son simplemente, parece ser que son personas a las que les gusta la política, pero sin gente. ¿Y a qué me refiero con eso? Es como, claro, ellos no son uribistas, en teoría, porque les disgusta el uribista radical, que lo ven como una especie de campesino, como una especie de iletrado, una persona que también es una especie de borrego, y también les Ok, disgusta, pero el uribismo de la parte de política pública no les disgusta. claro, entonces ahí está, o sea, no les gusta del uribismo la base social que El compone chabacán, al ok. uribismo, pero tampoco les gusta el petrismo, la base social que compone el petrismo, ¿no? Los sindicatos, las organizaciones sociales, las organizaciones indígenas, entonces no les gusta es en realidad la gente La que gente pobre. compone, la gente que compone los movimientos que critican, pero Ajá. dicen querer rescatar lo mejor de los dos mundos, pero lo mejor de los dos mundos en ningún caso contempla rescatar a la gente que hace parte de esos grupos. Entonces, la forma de expresarse de los colombianos y de muchas personas en todas las clases sociales es con cierta, sí, con cierta grosería y cierta vulgaridad que, pues a mí personalmente no, digamos, por la educación privilegiada en la que estuve y tal, pues de pronto a mí yo no conecto tanto con eso, pero pues es una expresión legítima, me hago entender, yo no creo que una persona que diga hijo de puta pues deba ser condenada por decirlo, me hago entender, o algo por el estilo. Y además a veces son expresiones legítimas justamente de un sentimiento de frustración que no tienen cómo canalizar de diferente manera que insultando. Y yo sí creo que es legítimo. Yo creo que esa es una de las muestras de inmadurez de la ideología colombiana, siendo un país tan vulgar, eh, que impere esa, esa idiosincrasia de la élite de eso, de, De las formas. como dijiste una palabra, entonces tu opinión ya vale un poco menos. Ah, dijiste
hay grosería, entonces ya tu opinión vale un poco Claro, menos. claro, Y siendo que países mucho más industrializados, y vuelvo al ejemplo de siempre de Estados Unidos o de Irlanda, donde se burlan a diario con groserías en televisión pública total, de total. sus gobernantes y de sus dirigentes, pero en Colombia eso, porque somos los más provinciales del mundo, creemos que somos la cuna innata, somos la Atenas suramericana. Mucha Claro. gente sí se cree, mucha Sí, se gente creyó cree que este el cuento. Panteón queda en el Parque. Claro, exacto, exacto, y que el Congreso son unos legisladores sabios, es decir, yo entiendo de dónde viene eso, sobre todo porque está relativamente establecida en la literatura que la forma de hablar de los bogotanos, es un marcador de clase, ¿cierto? Y es una forma, lo que tú estabas diciendo, es una forma de diferenciarnos con el populacho, este ignorantón. Entonces nosotros adoptamos un lenguaje que es más o menos limpio, más o menos gramaticalmente adecuado y nosotros nos jactamos del buen español que hablamos, pero es Gracias. decir, eso no es sino una especie de distinción de clase un poquito desesperada también, ¿cierto? De distinción un poquito desesperada, porque Uy, todos no lo estamos en había el mismo visto barco. así y me tocó un nervio. Me Claro, no, no, tocó un no, es nervio. decir, así es como nosotros, de cierta manera, la gente, pues yo no soy de Bogotá, yo nací en Ibagué, pero toda mi vida estuve en Bogotá. Ah, Em, Harman de Ibagué, es que sí, sí, yo tenía soy del problema Tolima, para yo soy del Tolima. ubicarlo. Yo soy Ok, tolimense, mi mamá también ok. y mi familia pues es tolimense. Em, pues digamos, mi mamá en realidad no me quiso tener en Bogotá porque ella no quería tener un hijo rolo. Entonces, ella, Ok, ella muy orgullosamente lo basta. dice, ¿no? Casados, criados y reproducidos en el Tolima. Y yo nací, a los 20 días me bautizan y al mes y medio yo estaba en Bogotá. Ok. Pero yo tengo que decir que soy del Tolima y soy del Tolima. Yo cuando vaya, tengo mi familia ya de parte de mi mamá, que la quiero mucho, la visito con mucha frecuencia. Me siento como muy parte del Tolima. Bueno, entonces, volviendo al tema de los acentos, De las formas, de las formas, somos muy aspiracionales. Yo creo, y otra de las cosas que aprendí también mirando a Colombia desde lejos, es que yo creo que la maldición colombiana más pesada es el deseo de ascenso social, de distinción, de decir, ya no soy de estrato 2, ahora soy estrato 3, soy superior que tú, antiguo vecino, digamos. Ese es un motor social que tenemos todos muy incrustados y eso es algo que eso lo concluí de manera personal hace poco y te digo, también me tocó ese nervio. Pero de eso, yo creo que ese ha sido un proceso de descolombianización que yo he tenido. No sé si tú empatizas. sí, yo empatizo con eso, pero yo no creo que eso sea un fenómeno exclusivamente nuestro. O sea, creo que es un fenómeno que sí pasa en las sociedades que son tan desiguales como la nuestra, ¿cierto? Nosotros estamos Claro, todo el claro, tiempo buscando los marcadores para distinguirnos. Lo del estrato, por ejemplo, pues eso, o sea, explica el estrato en exacto. Canadá. Pues las castas indias. Lo mejor es la casta india. Sí. Exactamente, porque es literalmente o sea, una sociedad estratificada, es una sociedad exactamente donde existen como categorizaciones de personas de acuerdo con algunos rasgos. Ajá, En este ajá. caso, el rasgo es el ingreso. Claro, entonces uno empieza a utilizar ese lenguaje y asumirlo como una especie de marcador de distinción. No, es que esto parece muy estrato 2 o esto parece muy estrato 1 o no sé qué. Pero yo no creo que eso sea exclusivamente colombiano, es sobre todo parcialmente o se explica sobre todo en las sociedades que son tan desiguales que están buscando de alguna manera salir de donde están para tratar de encontrarse con otras personas, ¿no? Y hay algunos políticos que están buscando eso también, o sea, lo decía Mauricio Bueno, que me pareció curioso, nadie lo había hecho antes, no, o pues no se lo había escuchado a nadie, decir Por eso lo que invité. Que Petro aspiraba mucho a ser parte como de la clase gobernante y lo intenta mucho. Es probable que sí, yo no desconozco, desconozco si no sabría cómo poder como, sustentar esa afirmación, pero parece que sí es como una de sus tendencias, ¿no? Pero es una Yo creo cosa que como de las sociedades desiguales. yo creo que él es más de esos intelectuales que quieren llegar a imponerse y que quieren, sí, ser aceptados, pero también demostrarse superior o demostrarse, porque Sí,
pero uno también lo Joder, puede pensar. yo no creo que nadie llegue a donde llegó Petro sin el ego tan hijueputa que tuvo No, Petro. total, pero todos los Eh, políticos tienen egos. Que Petro es claro, muy egocéntrico, es como, ay, a ver, o sea, entonces a ver, sí, todos los exacto. políticos tienen un ego desmesurado, absolutamente todos, pero no meterse en política no tiene que tener un ego gigantesco. Y lo segundo es Claro, que y yo la también, mitad son narcisistas. totalmente, la mitad, o sea, Más de la mitad. Sí, tienen casi que tener todos. algún nivel de... Pero la lectura sobre Petro y la querer pertenecer a un grupo como de élite dirigente, etcétera, también se puede explicar por la violencia contra la izquierda, de cierta manera. Uno puede pensar que es una forma de mimetizarse o de querer mimetizarse para evitar que lo maten, ¿no? Como Claro. lo disruptivo de la izquierda, las personas que han sido disruptivas en la izquierda, los grandes dirigentes sindicales a los que han asesinado, como lo dice el informe de la Comisión de la Verdad sobre el sindicalismo, es una locura. Siendo que en el sindicalismo tampoco me quiere mucho por mis críticas a la reforma pensional, pero es brutal, o sea, a esos dirigentes que nunca aceptaron, de cierta manera, transar, los borraron, ¿cierto? Entonces uno podría explicar de cierta manera esa intención de querer pertenecer a la clase dirigente como una forma de proteger su propia integridad, inconsciente, por supuesto. Ahora, Y aquí sobre todo estamos que en haciendo política, psicología barata, una locura. claro, Eh, no, Eso no pero es en política, y lo que hablábamos ahorita, todo es el tema de la conciliación. La política es un proceso de conciliación y no necesariamente desde un debate ideológico, sino más de una puja de intereses. Tú me firmas esto, absolutamente, yo te firmo eso. Y pues absolutamente. eso Petro tuvo que haberlo entendido hace rato. Yo me reuní una vez con Petro cuando yo fundé mi movimiento en el Rosario que se llamaba Alza la Voz y Ok, que yo hice campaña por Carlos Gaviria y todo el tema. Yo me senté con Petro en la misma mesa y yo le planteé el plan más bonito que se me puede ocurrir. Y hacíamos conciertos, y hacíamos instalaciones de arte, y hacíamos flash mobs, hacíamos un montón de vainas para hacer política. Petro me miró y me dijo, yo a usted lo necesito en los barrios, buscándome votos. Así. Y a mí se me desarmó todo por dentro porque yo me imaginaba que Petro me iba a decir como, de adelante una, compañero, qué te apoyo. chévere, claro, sí, sí, Pero Petro fue pragmático, frío directo, y pues directo y yo, mierda, yo dije no, yo no vendo mis principios. Ni mi idea, y me fui ese día y esa fue la primera vez que lo vi, pero durante mucho tiempo. Pero el tipo sabe cómo funciona la política, claro, el pues ya tipo 40 años sabe que siendo hay que ser político. pragmático, el tipo, no sé cómo pasó, por ejemplo, cuando dio su voto como lo dijo, como lo llamó Mauro, el procurador nazi, eh, pues lo Ay, dijo Dios. Mauro, pero ese man me imagino que el tipo tuvo que haber concedido para obtener, porque Petro, y eso es algo que la gente se tiene que quitar de la cabeza, Petro no llegó allá rezando rosarios y con las manos absolutamente limpias, porque así nadie llega al poder. Eso es verdad, y eso se lo escuchaba a Carlos Carrillo el otro día, decía algo así como el presidente en el año 2022 decidió ganar, y para ganar pues se necesita pues transar una serie de cosas, eso pues digamos, es que claro, cuando uno está todo el tiempo pendiente de cómo va a ser la lectura de mala fe de las personas que lo odian a uno y que también odian al gobierno, eso es como más o menos correlativo, eh, pues van a decir, no, es que claro, están justificando las porquerías que están haciendo. Pues no, naturalmente que no, pero es un hecho político que es necesario, de cierta manera, transar con los clanes, que además son con clanes que compiten entre sí, ¿no? Regionales y en Bogotá también, las empresas familiares que existen en todo el país. Empezando, pues, Claro. Ahora bien, yo sí creo, y lo que me defraudó un poco fue Petro llegando y diciendo, listo, gobierno de coalición, así como sin pergaminos, sin discusión. Dijo, bueno, listo, centrismo, tales gabinetes, liberales, tales gabinetes, conservadores, tales gabinetes. Algunos miembros muy criticados del Centro Democrático, gestores de paz, así como de un sombrero, el impresentable Leiva de canciller. Yo confieso que en ese momento yo me fui de culo y sigo viéndolo como un acto de ingenuidad, al menos momentánea, porque Petro
conocía a esa gente. Sí, no, ese además fue el primer nombramiento, cosa que es Ujú. muy curioso porque, digamos, trataba de mandar un mensaje allí de recomposición me imagino, de recomposición de relaciones con Venezuela y tal, que era importante hacerlo. No sé, yo tiendo a pensar que de todas maneras, Petro no, digamos, producto de la violencia contra la izquierda, es decir, hay una crítica que se repite mucho y yo creo que es cierta, y es decir, la izquierda no está preparada para llegar al poder. Yo creo que eso es cierto desde una perspectiva, y es, por supuesto que no había preparación de la izquierda para llegar al poder por dos razones. Uno, porque los habían matado a casi todos, ¿sí? La violencia contra la izquierda fue brutal y ha sido brutal, y si no era violencia directa de asesinato, homicidio, etcétera, era violencia sistemática que obligaba a las personas a salir del país, ¿no? Entonces los sacaban. Y en segundo lugar, porque nunca habían gobernado. Entonces, claro, la preparación también se da en razón a la experiencia que tú tienes en la gestión pública y saber qué diablos es un certificado de disponibilidad presupuestal, todo ese tipo de cosas. Pues claro, si nunca habías sido parte de los gobiernos, pues no sabías cómo funcionaba. Entonces, Sí, pero es como que nadie está listo para ser padre. exactamente, nadie está listo para ser padre, pero a lo que voy es, yo creo que yo creo que la premisa es cierta, pero la crítica que se desprende de la premisa es injusta porque no tiene en cuenta los contextos. O sea, el contexto número uno es que, pues claro, Petro no tenía, o sea, a quién más iba a poner, ¿me va a entender? Exacto. Sí, 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 sí. Él no tenía 500 contactos de personas preparadas en su teléfono, pero llegar al pastor Sade sí me parece No, pues es una demasiado locura. bajo. Claro, pero es que ahí está el punto. Pero, Petro apenas llega a la presidencia se da cuenta muy rápidamente que para las ambiciones que tiene como presidente y sobre todo por la espera, es decir, el problema de la esperanza, como dos ajá, emociones en política, ¿no? La esperanza y el miedo, ¿no es cierto? Y sobre esas dos bases uno puede construir la campaña electoral dependiendo de lo que represente cada uno. El miedo es como muy efectivo para ganar algunas elecciones y tal, para gobernar no tanto porque tú tienes que seguir inyectando miedo y vender veneno, termina envenenándote y claro. termina envenenando a todo el mundo, etcétera, y eso puede también traer consigo como una revuelta muy grande. Es como el riesgo del miedo. El problema de la esperanza es que la esperanza inevitablemente decepciona. O sea, es como lo que le pasó a López Miquelsen era eso. Tenía una cierta esperanza de cambio, de cerrar la brecha. Y a los 3 años se dieron cuenta que eso no iba a pasar, ¡pum!, decepciona. Pero en este Claro. caso pasó mucho más rápido, o Petro se dio cuenta mucho más rápido que las ambiciones que tenía de cambio pues no se iban a lograr en un periodo tan corto. Entonces, pues rápidamente la gente que por la que votó, que votó también por Petro, pues naturalmente algunos se decepcionaron muy rápidamente, otros pues ya venían decepcionados, pero en fin, lo de siempre, el oportunismo Ajá. y tal. Y yo no voy a decir que estoy contento en todo, pero a mí me Pero el parece que balance es lo que mixto, o sea, como todos el los balance es gobiernos. mixto. La tendencia no fue a peor como se puede pensar desde algunos sectores. Hay cosas que Yo van creo que peor, hay cosas que van no nos mejor. salimos del guión, no nos Exacto. salimos del guión, es decir, Colombia siguió siendo el mismo país deficiente, casi Mediocre. fallido, mediocre, pero en algunos números yo sí creo, y eso es lo que más les molesta a los uribistas, es que sí, eh, fue menos peor sí, que muchos atrás, sí, pues con su primer gobierno, y yo creo que eso casi que barre esa premisa de que la izquierda no estaba lista o que no iba a ser capaz de gobernar. Claro que esa afirmación se nos sale de las manos un poquito, pero en cifras, en consumo, en cobertura de pensiones, sobre todo en el impacto social, en 3 años ha dejado ver cosas que dan para pensar que es viable el proyecto. no, de acuerdo, a lo que voy es, por eso insisto, la premisa para mí es cierta, pero lo que se desprende de ella no. Porque lo que se desprende usualmente de esa premisa es la izquierda no está lista para gobernar, ergo siempre tiene que gobernar la derecha. Eso no, pues naturalmente que es injusto y eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido. Lo que digo es, no es cierto, claro, es cierto, y yo creo que Pedro se dio cuenta en el momento en que se posiciona que, pues, a quién vamos a poner aquí en estos cargos y tal, Ajá. pero a través del tiempo en el gobierno las fichas que ha puesto en algunos ministerios, sectores claves y estratégicos, se está formando una tecnocracia de izquierda. Se está formando gente capaz de gobernar, que entiende cómo funciona el Estado y que van a Ajá. ser las bases, digamos,
que van a ser necesarios de cierta manera para cualquier proyecto que no sea necesariamente progresista en el sentido colombiano de la palabra, sino pues un proyecto que no sea de corte de centro derecha o derecha, sino de centro izquierda o izquierda liberal. Entonces, Claro, pero ahí lo primero es romper creo que hay una ruptura, o sea, por ese parte de molde Petro. mental, Exacto. pero el molde mental de la tecnocracia actual, porque la tecnocracia actual sigue ejerciendo un peso grande en Colombia. Y de hecho ese era el primer tema que yo tenía acá, que voy a hablar con que la tecnocracia, Mario, porque me parece que eres como la nueva generación de tecnócratas. No sé, perdóname si Dios te mío. ofendo. Lo que ¿Qué te pasa es que ofende menos? ¿Que te digan lo bodeguero que o pasa que es te que digan tecnócrata? no, creo que ¿Qué las prefieres? dos las dos implican la misma credencialidad, yo creo. Que es que además las dos se sostienen sobre como las premisas de grupo, ¿no? Como si uno hace... Lo primero es definir qué diablos es tecnocracia. Porque para mí hay como al menos dos formas de entender ese fenómeno. Por un lado está la gente que piensa que tecnocracia es igual a burocracia, es decir, más empleados públicos que fueron nombrados después de concurso y que llevan trabajando allí y que son como el ejército administrativo de los gobiernos. Eso es Sí, no, burocracia. sí, es burócrata. Sí. Pero la gente usualmente confunde las dos cosas. Cuando dicen, no, sacaron a los tecnócratas, están tratando de decir que sacaron a las personas que eran parte como Ok. del ejercicio del empleo público, cosa que pues no creo que sea cierta. Eh, porque usualmente la palabra tecnócrata se diferencia del burócrata en la pertenencia de clase. Si eres, si eres una persona de tal universidad, eres un empleado público nombrado por concurso, eres un burócrata. Pero si eres una persona designada directamente, eh, sin carrera administrativa y además tienes pergaminos de algunas universidades, entonces eres un tecnócrata. Ok. Pero, Y en el mejor de los casos, buen apellido. y en el, en el mejor de los casos, buen apellido, es un apellido que te abre algunas puertas. Entonces, Exacto. lo primero es como el reto definicional, como qué carajo queremos decir con tecnocracia. Si queremos decir burocracia, bueno, eso ya está inventado, los estados modernos se construyen sobre una burocracia sólida, estable, administrativa, o sea, Francia, tal, todo, Alemania, ¿no? El siglo XX, todo se desarrolló a través de la burocracia y en general, usualmente los problemas de clientelismo se resuelven cuando uno tiene una estructura burocrática blindada ante las presiones políticas y eso solamente se logra con una carrera administrativa cerrada, muy sólida, muy seria. Que eso hacía la gran promesa que nunca ha ocurrido en Colombia. La SAP se construyó para eso, nunca ocurrió. Y otra cosa es la tecnocracia, pero tecnocracia entonces significa pues personas de unos apellidos con los pergaminos que pertenecen a un grupo, usualmente de una profesión particular, que Que reproducen sus mismos comportamientos y sus mismas creencias generación tras generación, y además. que, exacto, y que va, entonces, el papá de este fue subdirector de tal cosa, y este va a ser director de tal otra, y este va a ser ministro, y este fue viceministro, y entonces todos se conocieron en la misma universidad, y uno escucha las entrevistas de esas personas como, ah, sí, a mí mi profesor X me trajo y me llevó a ser viceministro de desarrollo a los 25 años. Ah, pero ¿es porque eres un genio o porque eres hijo de una persona que fue presidente de tal gremio tal tiempo? Es muy interesante, es decir, y ellos mismos después, cuando están en su rol de profesor, traen a nuevas personas de esas mismas universidades y se van reproduciendo como grupo. Pero tecnocracia no son, digamos, el reto definicional para mí es de identificación exactamente quiénes pertenecen a ese grupo, quiénes pretenden pertenecer a ese grupo. Eh, es que no se sabe exactamente, o sea, comparten como unos rasgos de clase y sobre todo unos rasgos ideológicos, a pesar de que ellos mismos digan que no los tienen, que son pues personas liberales de derecha, ¿cierto? Usualmente más o menos de derecha, eh, y que han ostentado de cierta manera el poder, pero sobre todo porque son la clase dirigente de la administración pública. No son las personas que ejecutan la administración pública, son los burócratas. Eso sí es lo Sí. fundamental en el corazón de un Estado. Entonces, cuando ellos dicen, no, se sacaron a la tecnocracia, pues es obviamente que sacaron a las personas que dirigen la administración pública, porque el proyecto político que está en este momento, pues tiene otras prioridades y otros intereses. Entonces, si ellos dicen que supuestamente un tecnócrata no tiene ideología, entonces se acomoda tanto un gobierno progresista como un gobierno no progresista. Entonces quiere decir que el tecnócrata básicamente se define por su mercenario, es básicamente definido como un Un mercenario. mercenario. Y eso no creo que sea una definición que ellos acepten, me hago entender tampoco. Ay.
¿Sí me van a entender? Me Entonces, encanta que yo no tuve que decir las malas connotaciones, no, pero pues chévere. porque esa es la consecuencia lógica. Si ellos dicen que ellos estaban allí para dirigir, están hechos para dirigir, están formados para dirigir, independientemente de quién los guíe, pues está diciendo Ajá, básicamente que son una veleta. claro. Que no pasó porque llegó el gobierno Pues llegó de un gobierno con izquierda o una el persona gobierno que popular y empezó a cambiar algunos cargos, no todos. Hay muchas de esas personas que siguen estando en el gobierno de forma directa o indirecta. Y está bien que lo ajá, estén, o sea, yo creo que el know-how es importante tenerlo allí, pero es que el know-how no puede ser monopolio exclusivo de unas personas. Eso no puede ser que solo nosotros sabemos cómo hacer esto y entonces a nosotros nos designan como si nos hubiéramos ganado un concurso, cosa que no es así, y entonces nosotros tenemos que mantenernos ahí por el resto del tiempo, ¿no? claro. Eso se tiene que ir Otra casta, desarrollando. ¿no? Eso es otra Otra casta. casta, exacto, es otra casta de la dirigencia de la administración pública, que no creo que sea sano en una democracia que existan castas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este gobierno? ¿Qué es lo que hizo? Ubicó en algunos sectores, en algunos rangos, personas de su proyecto político que sean capaces de entender cómo es este know-how y a 3 años de gobierno yo creo que ya van a entender, digamos, se han formado como tecnócratas de izquierda, tecnócratas en el sentido de dirigentes de la administración pública, en esa misma definición, pero con un proyecto político diferente. Y Ok, esa va a ser una entonces disputa interesante de aquí en adelante. sí podemos hablar del nacimiento de una nueva clase de tecnócrata Yo creo que izquierda, sí, o al menos progresista, o al menos diferente. yo creo que sí. Ok, Pero entonces en ese caso tendríamos dos tipos de tecnocracia, lo cual hace que la palabra misma tecnocracia pierda mucho sentido. ¿Se me va a entender? ajá, Simplemente son personas formadas en la administración pública que tienen X o Y, tienen sí, inclinación ideología o ideológica. inclinación o Sí, perspectiva. Fin. ok, ok. ¿Vos habrías trabajado para Petro si te hubiera llamado? A mí, pues eso no es chévere decirlo, pero sí, a mí me llamaron para trabajar Ajá, allí, pero bueno, una reflexión personal y familiar y tal, pues yo no acepté. Mm, Y la forma, digamos, en la que pude contribuir de esa manera a la reforma pensional fue con un contrato de asesoría externa a la ministra de ajá, Trabajo. Entonces fueron ok, 4 meses en donde yo básicamente pues le daba mis opiniones a la ministra sobre el proyecto, decía qué cosas me parecían bien, qué cosas me parecían mal. Ella me escuchaba en algunas cosas, no me escuchaba en otras. Y pues es normal, es un contrato serio a los 4 meses, se acabó y ya está. ok, Y me ok, pareció bien que lo hicieran, o sea, con mucho gusto. La labor, de cierta manera, de asesoría externa, pues es esencialmente eso, es ver unas cosas y a mí me llaman es para ver cómo veía estas cosas, qué mejoraría esto, cómo se podría mejorar esto. Daba mi asesoría y ya, y ellos tomaban lo que les gustaba, lo que no les gustaba y avanzaban en su tema. Em, te aplaudo mucho, te respeto mucho eso. Vos saliste por Twitter, triunfaste en Twitter, te diste a conocer ahí, te posicionaste vos y ahora a tus 32 tiernos años ya eres toda una autoridad en pensiones. No, te agradezco mucho. Yo igual siento que simplemente soy una voz, o sea, de varios. Hay muchas personas que Ajá, saben de esto, o sea, y que no son tan visibles de pronto como yo, pero que saben y que les aprendo un montón. O sea, no quiero tener el monopolio de esto a ningún resultado. claro, Inclusive pero hay las que personas saber, que son tan vocales en contra del gobierno, es algo, digamos, también hay que reconocer que algo han sabido y algo entienden y está bien. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que involucrarse con ese tipo de discusiones de mala fe no es sano para un debate, porque no hay debate posible con las personas que no quieren escuchar a la contraparte. Eso sí, es bastante simple. exacto, pero vos supiste comunicarlo, vos supiste poner como digamos, el dedo sobre la llaga de lo que había que hablar y también te felicito por, por, por ejercer bien ese tipo de neutralidad académica. Gracias. Creo que la logras porque yo creo que es una intención demasiado inalcanzable y muy difícil de ejercer, pero yo creo que vos has ejercido una voz neutral y objetiva que no termina de satisfacer a ninguno de los dos bandos, Exacto. Eso es lo que pero me habla cobran los sobre dos todo del bandos. tema de fondo. Eso es lo que me cobran todos. Que no termino de satisfacer ninguno de los intereses, pues bueno, pues digamos, yo doy mi opinión y ya está. Y mi opinión es naturalmente está sesgada por mis propias creencias. Yo insisto, yo tengo una
visión política que encaja más con la socialdemocracia liberal que con otras opciones políticas. Y me gusta eso y creo que por allí hay una opción interesante que Colombia siempre ha querido explorar, pero no la ha podido explotar de forma satisfactoria. Pero las grandes revoluciones en Colombia han venido del liberalismo socialdemócrata. Pues López Pumarejo, con sus reformas, fue eso, el Código del Trabajo. Es decir, todo eso fue, de cierta manera, resultado del liberalismo socialdemócrata. Entonces, yo lo digo Y con mis siguiendo, sesgos, sí, y sí, sí, sí. me Y respeto usted. siguiendo, para citar los sesgos de otro, Mauro decía pues que Petro en realidad es un liberal. Sí, de cierta Y manera sí, también. Yo te- y sí, siendo riguroso en el análisis ideológico de sus propuestas y de los resultados, porque hay que juzgar más a Petro no por las promesas de campaña, sino por los resultados. Y sí, fue un presidente muy liberal, muy socialdemócrata, yo creo que en, en perjuicio propio, no, demasiado la reforma demócrata. laboral es el mejor ejemplo. La reforma laboral es el Ajá. ejemplo de una reforma que es básicamente de reconquista de unos pequeños espacios de poder para los trabajadores, cosa que yo creo que lo hizo de la forma que correspondía de cierta manera. O sea, la forma de pronto no es como muy usual en Colombia, pues porque no es usual tener un presidente tan popular, aparte de Uribe, obviamente, naturalmente. Pues que eso define nuestra historia reciente, entonces. No, no, que es una persona que, es, digamos, que llama a la movilización, digamos que Ah, es ok. como fruto de esa movilización. em, y que, digamos, bajo de cierta manera, como la amenaza de la consulta popular, hizo que el Senado de cierta manera actuara, ¿no es cierto?, para la reforma laboral, pero una reforma laboral que se jugó todo por una reconquista, digamos, de un restablecimiento de derechos que realmente no va a ser importante para algunas personas que se van a beneficiar de eso, pero no va a ser la gran revolución liberal laboral, digamos, que era necesaria. O sea, lo primero que hizo el gobierno apenas presenta el proyecto de reforma laboral es para satisfacer, insisto, nuevamente en este juego de la conciliación y demás, para satisfacer el interés de algunos gremios de empleadores, es retirar todo el capítulo de derechos colectivos. Todo el capítulo de derechos colectivos lo eliminaron en la Cámara de Representantes, el primer debate. ¿Para qué? Para permitir que pasara el segundo debate y después en el tercer debate se la juegas por la reconfiguración de unos pequeños derechos, pero como me decía un amigo laboralista que es muy bueno y él está, digamos, él depende de las causas sindicales y demás, me decía, nosotros debemos pasar de la reconquista de algunos derechos a la conquista de los derechos laborales, que es verdaderamente una agenda ambiciosa de derechos laborales grande y seria. Pero esto de que si el recargo nocturno es 75 al 100% y los dominicales, bueno, eso es como, es importante. Esa es una discusión como de hace varias Sí, décadas en muchos exacto. países. Eso, o sea, lo más revolucionario y lo que más me gusta de la reforma es el tema de las plataformas digitales, porque bueno, es una cosa que también sobre la que he escrito y tal, y me gustó porque está más o menos enfocado a lo que yo digo. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, el gobierno se juega todo ese capital político y todas sus formas como de presión, todos los mecanismos de presión para poder pasar una reformeta, básicamente porque en Colombia al que le correspondería hacer eso es al movimiento laboral, al movimiento sindical, al movimiento de los trabajadores, pero no existe en Colombia y no existe porque lo han matado, etcétera. La densidad de sindicalización es muy baja. Entonces, en los países serios del Y mundo, las además, conquistas laborales las logran son los trabajadores, no las logran los gobiernos, son los trabajadores los que claro. fuerzan a los gobiernos a adoptar una serie de medidas o los que fuerzan a los empleadores a adoptar una serie de medidas con negociaciones colectivas. En Y Colombia no además puede que en pasar eso. Colombia, por ser Colombia, son un paréntesis, Colombia por ser Colombia creó esa especie de persona, dirigente sindical colombiano. Yo creo que también tiene que ser único en el mundo, porque Total. saben que los sindicatos se volvieron, que son agentes políticos pesados, entonces ellos saben que hay una alta capacidad de enlaces de poder y de clientelismo y de amiguismos. Entonces el vendeparos, Pasa. el sindicalista influencer que ya también sucedió, Sí, están ahí por sus propias trayectorias políticas. claro. Entonces los sindicatos en Colombia, yo estoy muy alejado y puede que me equivoque en muchos casos o en algunos casos, pero también son unos mamarrachos incapaces. Pero hay un instinto de supervivencia también, o sea, pensemos en eso. Ok, Es que no, pero ojalá, los combativos, a ver, es Mario, a ver, digamos, hasta el año 2015, Colombia aglutinaba
Solo Colombia. De la totalidad de homicidios sindicalistas del mundo, Colombia aglutinaba la mitad. Sí. Colombia el 50% de asesinatos sindicalistas del mundo y el resto Y del el mundo resto del 190 mundo. el otro 50%. Sí. Es una Bárbaro. es un espanto. Entonces, pues claro, a ver, ser sindicalista de Colombia es básicamente un ejercicio, es ponerse una lápiz en la cabeza, literalmente hablando. Y no, eso no es para excusar a nadie ni para poder, No, es simplemente para explicar que existe un contexto que permite de cierta manera que existan este tipo de fenómenos que estabas describiendo. O sea, los que como duele Colombia, ¿no? es muy difícil porque los pasos a la modernidad parece que son muy difíciles de dar. O sea, Francisco Gutiérrez hablaba, no, son los pasos hacia la reforma agraria seria. Lo que está tratando de hacer el gobierno en tierras es más o menos lo mismo que la reforma laboral. Es como, sí, o sea, una conquista de algunas cosas, titulan 600.000 hectáreas, que eso es muy importante, que eso es, claro que sí, respecto a lo que había, eso es naturalmente muy importante. Pero eso no es una reforma agraria, o sea, no es verdaderamente, no, es un poco la misma idea. Entonces, Petro, pues también es de cierta manera pues está completamente constreñido a la circunstancia y el contexto político en el que va, o sea, que tiene. Y bueno, ya Ay, ahorita lo Dios que mío, hay, cómo duele ese país, no joda. Duele Colombia, ¿no? Duele Colombia duele más de lejos. Colombia duele más de lejos, no creo. No, la gente que está allá vive, sí, vive. Digamos, la ventaja de estar lejos es que la distancia le permite a uno, claro, ver todo a través de redes sociales, lo cual es naturalmente una imagen imperfecta del país, pero uno sale a la calle, uno cierra la red social, cierra el computador o el celular, y uno sale a la calle Ujú. y no está, o Sí, sea, no está todo el día en la onda de ver qué es lo que está pasando en la calle sobre lo que acaba de leer, ¿me hago entender? Y entender cómo la tienes razón. tensión, es porque uno sale a la calle, pues está en otra cosa, o sea, uno no está viviendo de cierta manera como esa tensión tan fuerte. Entiendo lo que dices. Mi punto va es que, digamos, cuando uno va a Colombia, está metido en el día a día, tan atosigante, tan agobiante, Mm, uno dice, esta es la normalidad, sí, y pierde esta es la foco, pierde vida. foco, pierde foco. Exacto, pierde foco, es el karma, como dirían los japoneses. Total, total. Eh, pero estando de lejos, y uno dice, mierda, estas sociedades han logrado algo tan absurdamente diferente, tan cálido, tan tranquilo, porque en Colombia no se puede. Entonces, eso es lo que a mí me duele, abrir Twitter. Claro, yo voy en el metro subterráneo en Montreal y abro Twitter y marica, Sí, ¿por qué no se puede hacer esto en Colombia? eso Y es. eso duele, No, duele, eso duele. duele. Y duele, sí, de cierta manera, alguna displicencia, una negligencia de algunas personas que han tenido el poder, sobre todo que nos quieren convencer que era el mejor de los mundos posibles. Y yo, la verdad, creo que eso es más autocomplacencia Sí, que com- certeza. y eso lo dice Robinson y Jenny Pierce, que la clase tecnócrata y de élite en Colombia quiere vender a Colombia como un caso de éxito, como si no estuviéramos allá en el top 3 y quizás de primeros en el país más desigual del mundo. Pero ese es el marco mental, y ese es el marco mental de la gente que vigila las formas. Y por ejemplo, Uprimni, no me va a ir Lanzanriste Lo con adoro, Uprimni. cuidado con Uprime. Ok, Me queda muy bien, me entonces queda muy bien. Es que cambiamos. la Ok, gente de apellido raro somos una especie de logia. claro, no, es que en Colombia el apellido raro te da más estatus. Sí, Ah, eso tú no pasa, vienes ¿no? de Eso pasa, eso es acá. verdad. Eso Sí, pasa, es verdad, sí. Colombia, No, no voy a el negar que no. complejo de inferioridad que hablaba el profe Zenin. No voy a negar que no. Pero, por ejemplo, y no, y yo estoy de acuerdo y me gusta leer a Uprimni de vez en cuando, aunque también de vez en cuando me aburre por su excesiva forma de analizar las formas. Y él es una persona que puede ir muy profundo en analizar formas y en analizar las formas de lado y lado. Entonces, y ahí vuelvo al tema de que si vamos a analizar las formas, no perdamos tampoco de vista el fondo. Estoy de acuerdo. Seguimos legitimando a un bando político, a una facción política que no hace mucho llamó a dar balín a los pobres o a los Sí, manifestantes, qué tipo tan. y gente aplaudiendo. Eso debería ser intolerable Claro, o bajo la misma lógica muchísimo más allá interna, de las bajo formas. la misma lógica interna de las formas, eso es intolerable.
Sí, Es no, decir, el fondo, sí hay, pero o es sea, fondo. el fondo Claro, pues, el fondo es evidentemente es fascismo, ¿cierto? Pero en la ajá, lógica interna de las formas, la gente que se rasga las vestiduras por las formas de unos debería también, exactamente bajo la misma lógica interna, tener exactamente la misma respuesta. Y eso naturalmente no siempre ocurre, ¿no es cierto? Pero yo entiendo que de todas maneras el debate sobre las formas no es menor y creo que se explica, y yo también de pronto peco por eso, es por pues, la formación nuestra como abogados es también de cierta ajá. manera entender las formas. Y las formas son muy Y no importantes hablamos, en el derecho, digamos, en general. espérate, ¿las formas son muy importantes para el derecho o el derecho necesita de las formas para validarse? No, pues, Porque, por supuesto que sí. O sea, el derecho es un lenguaje formal que es autovalidatorio. O sea, el derecho es válido porque el derecho lo dice. Y okay, crea las sí, formas para poder construir un lenguaje excluyente que le permite cierta autoridad epistémica al derecho. O sea, eso es ujú, cierto. claro, Sí, pero pero después las formas comienzan a convertirse en un requisito profesional, comienzan a volverse en elementos de identidad prácticamente para poder, digamos, tener el respeto, no solamente ejercer, sino obtener el respeto de tus contradictorias, sí. colegas abogados. Entonces, si rompes ese marco de una forma demasiado disruptiva, vas a ser excluido. Y eso pasa con los economistas colombianos, eso pasa con los abogados colombianos, y sobre todo que Colombia es un país de abogados y lleno de coloquialismos y de provincianismos, y porque pues no estamos hablando de abogados supremamente sofisticados, sino en muchos casos, y porque yo he necesitado abogados y hay veces yo busco el abogado leguleyo, el que Que sabe sabe, doblar la claro, ley, claro, claro. y esos son los que a veces uno necesita, porque Colombia es así. Sí, Pero bueno, pero yo creo que eso no es un pecado solamente de los abogados economistas, sino cualquier grupo que se pretende constituir como élite. O sea, hay unas formas que se empiezan a configurar y si tú no entras dentro de esas formas te van a excluir. Es decir, pero eso pasa, digamos, en cualquier escenario. Normalmente el caso de los tecnócratas. A mí no me quiere mucho los tecnócratas porque no defiendo como grupo las cosas con las que no estoy de acuerdo. Hay unas cosas con las que sí estoy de acuerdo, naturalmente que sí. Y a mí en el otro lado también no me aceptan porque les parezco demasiado formalista. Y eso está, digamos, eso es okay, parte de la identidad de cada uno, eh, de cierta manera aceptarlas o no, las formas. Y yo no digo que mi posición sea ujú, mejor, probablemente no lo sea porque okay, pues uno está muy solo, pero, no, pero, 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 pero digamos, se explica por las lógicas de los grupos de élite y cómo van configurando las reglas para poder permitir entrada y sobre todo para poder canalizar las exclusiones. Eso en cualquier lado funciona más o menos así. Ahora, lo que pasa es que sí, hay reflejos, En claro. Colombia sustituimos el fondo por la forma y eso no. Sí, señor. Y además que Colombia, pues, es un país de abogados y el abogado gobierna, el abogado administra, el abogado ejecuta, y pues gran parte por eso estamos como estamos. El peor error que le pueden decir a un estudiante de derecho es que estudie papito de derecho porque un abogado sirve para todo. Eso es un postulado epistémico que tenemos que acabar. Nosotros mismos abogados somos los primeros que tenemos que acabar con esa idea. No, porque no es Estudia cierto. ciencia política, que allá nadie, nadie tiene futuro. Aquí a los politólogos nadie nos respeta, entonces no hay élite politológica. Oye, yo ¿Sí, tengo un sí me máster en entiendes? ciencia política, le hice aquí en Bruselas unos años, buscando la interdisciplinariedad, porque yo sí Ok. respeto a los politólogos, me parece gente interesante, su objeto de estudio, el poder, me parece pues, atractivo y las formas de estudiarlo me parecen inteligentes. Pero Claro, pero sí como entiendo el todo el punto en mundo tiene una Colombia, opinión, todo el política, mundo claro. tiene una opinión política, pues nadie va a respetar a un politólogo por encima de nadie. Y ya eso los politólogos lo entendimos hace tiempo, aunque pues podamos sacar a lucir el diploma de vez en cuando. Sí, total. Pero más allá de eso, pues no existe una élite politológica en Colombia, mientras que el abogado, pues digamos, toda madre en Colombia sueña con casar a su hija con un abogado. Claro, Bueno, hasta hace unos años. claro, tener una familia, un abogado, un médico y un cura. Esa es como la triada de cosas, ¿no? Ay, Kevin, salió muy bueno esto, No, ¿sí? ¿Cuál muchas miedo? gracias, de verdad. Y muchas gracias también por la comprensión. Yo sé que a veces, sí, hay unas tensiones ahí
difíciles de encajar por las posturas que tengo y tal, pero le agradezco mucho, ¿verdad?, su comprensión con eso. Pero, ¿cuál comprensión? Yo no No, no, en no, me ningún refiero momento. como a tomarlo de la mejor manera, porque hay veces que en diálogos, en otros diálogos no los toman así. La verdad sí, me pasó mucho pues en el marco de la campaña me invitaban a hablar a algunos grupos de personas que son ya muy radicales de pro gobierno en ese entonces, también de pro candidato. Y no, eso me terminaba yo ¿Así? insultado, pero, y no se lo tomaba como, pues como una opinión de humano y ya. Ok, No, no, ok. me pasaba muy, Eso dejémoslo. Me gustaría ahondar en eso, en esa experiencia o bueno, anécdota, digamos, lo que esta sea, parte, pero después. claro, esa parte si quiere pues la cortamos y tal, pero sí le quería agradecer de verdad eso, esa apertura porque me parece muy bacano, güey, de verdad la, Oiga, no, y como tomárselo con humor y eso no es muy no usual, es güey. común. No, no es muy No usual. es común. En ningún lado es muy usual, la verdad. Y gracias por darme el No, no. tiempo para hablar de temas que Ok. yo no conozco tanto. ¿Así? Ok. Yo tenía la impresión de que este era un nicho que estaba fácilmente atrapable para cualquier persona con carisma y un poquito de curiosidad intelectual, y nadie lo había hecho, pero el recibimiento que he aceptado, el recibimiento que he visto ha sido abrumador, como No, que es que igual hay gente que quiere decir muchas claro, cosas. claro. No, no, y chévere tener como el espacio para poder decirlo. Lo que pasa es que a mí me dan nervios por esta idea del todólogo, ¿no? Yo siempre me he circunscrito casi siempre al tema que más o menos domino, o a los dos temas que más me gustan, que es el tema de la justicia constitucional y el tema del derecho a las pensiones. Em, para evitar caer en esta idea porque me han invitado a algunos programas de opinión a hablar, marica, de Ecopetrol. Entonces, a mí me ponen súper nervioso y lo que yo hago es, o sea, sacrifico 4 horas del día estudiándome la historia de Pues, Ecopetrol, las juntas directivas, cómo funciona ajá. esa vuelta, porque si no me da mucho miedo decir cualquier imbecilidad, güey. Y sobre todo lo que le decía al principio. Un lugar común, o sea, caer en el lugar común es como, uff, marica, no, no sé, a mí me da mucha. La gente que yo más admiro usualmente son personas que aspiran a la originalidad. Entonces, no me gusta caer en lo que no aspiro ser yo mismo. Sí, pero pues es que yo creo, una de las cosas que yo veo que le falta más a Colombia, y esto es un análisis meramente formal de los media studies en Colombia, es que todo es tan postizo, Sí, todo total. es tan plástico, todo es tan libreteado, todo es con acentos así, hablan raro y todo, y como que no son ellos mismos, y como que ni siquiera saben hacer preguntas, no saben tener una conversación de café, y eso a mí me ha mortificado hace tanto tiempo, porque uno ve a los argentinos, a los gringos, a los españoles, que tienen una cultura de la palabra tan rica Es que uno se verdad, ¿no? sienta con ellos y la palabra simplemente fluye, sí, de lado a lado y no en los lugares comunes, que eso pues yo creo que también hace parte de la inmadurez y de la corta historia colombiana, y que en Colombia nunca se construyó opinión pública. En Colombia siempre hubo la opinión publicada de la que hablaba Churchill, creo que fue el que dijo que no hay opinión pública, sino hay una opinión publicada. Colombia es el claro ejemplo de eso. Entonces yo creo que de hecho una de las cosas que yo celebro de este gobierno es que por fin empezamos a tener una esfera pública, Tienes una razón una esfera cosa, güey, pública. o sea, esta idea me pareció genial y es, en Colombia tendemos a usar los lugares comunes como una forma de cortar o interrumpir la del diálogo. Cuando usted cae en el lugar común, pues ya, o sea, listo, se acabó la discusión. ¿Qué más discusión puede haber? O Claro. sea, está muy buena esa idea, güey, debería explorarla un poquito más porque tiene todo el sentido del mundo. O sea, Pues es nosotros que yo creo que ya ahí ya me ganó Fajardo. Es que Fajardo, los pocos votos que logra es porque el tipo es repetir lugares un comunes, claro. solo soliloquio de lugares Totalmente de comunes. acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahí se ubica mucha gente, pues que es la gente, yo al centrista clase media, no al centrista tecnócrata que lo usa más de pose, más de escudo, eh, digamos al centrista de clase media, yo creo que es personas que tienen intención de opinar políticamente, pero como no tienen educación política, los lugares comunes suenan suficientes. Es verdad, eso es cierto, pero fíjese además que
con esa misma idea, la misma idea suya, eso es su idea, explórala porque suena bacano. Si el lugar común es la forma de interrumpir la discusión política, pues los políticos que encarnan los lugares comunes no les gusta la discusión política. Precisamente Ok, por eso, sí. lo utilizan como una especie de herramienta para anular la discusión política. Porque no existe discusión después del lugar común. O sea, el lugar común acaba con la discusión. Y es que el lugar común es muy bueno, es la posición perfecta para la Es, es victimización. comodísimo el lugar común. Exacto. Es Para el la lugar más victimización cómodo o para para lo que decir, sea. eso es un extremo, eso es otro Exacto, extremo, y exacto, eso de allá es otro extremo, y esa exacto, persona que no está de acuerdo conmigo es un bodeguero. exacto, exacto. Yo creo que ya está muy explorada, lo que no está es muy charlada. Bueno, pero me parece muy bacana esa idea de explorársela, no sé, escribirse un ensayito sobre eso, porque está, fíjese cómo el lugar común funciona, se ve Ah, como una herramienta para anular el debate, marica, o sea, es una herramienta que es sí, antidemocrática. pues, La otra es esta, el lugar vale. común es una posición cómoda porque no permite explorar más allá, o sea, si usted, por ejemplo, utiliza el lugar común del problema es la educación, pues sí, man, o sea, el problema, Ujú. hay un evidente problema de falta de acceso a la educación, media, básica, secundaria, tal, pero cuando usted va al cómo, en qué momento, quiénes, cómo, por qué, ya en ese momento, si usted hace esa pregunta, de cierta manera empantana la conversación porque la conversación se pone agresiva, es como, pero me estás, básicamente Ujú. estás apelando el juicio de valor que acaba de hacer o la afirmación que acaba de hacer de problemas de educación, punto. Si usted dice, oiga, pero desarrolleme un poquito más, la gente se va a sentir atacada. En Colombia funciona de verdad, es como para cerrar los debates. Es una locura, Que güey. eso me hace pensar mucho en este nuevo, ¿cómo le llama eso? Esta nueva reacción de, ¿cómo así? Petro habló de este tema y de 16 temas. Es como, es demasiado para nuestra cabecita. Es como, Sí. marica, sí, pues en un discurso uno puede hablar de tantos temas como quiera. Y sí, Petro a veces se va de grandilocuente y de dramático, pero ¿es una conversación de adultos o estamos hablándole a un auditorio de niños que necesitan un tema de 5 minutos? Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que uno puede utilizar varios temas y recurrir como a analogías y demás. Yo quizás la crítica que le hago no es tanto por el número de temas, sino por el hilo conductor. Se da cuenta, hay una cosa que sí es importante criticar y es que uno sí puede notar la diferencia entre el Petro congresista y el Petro Ajá, presidente. Y la razón sí, tiene que ver era mucho realmente más. con eso. La elocuencia del Petro congresista tiene que ver con el hecho que el debate de control político se está tocando un tema. Vamos a hablar Y tiene que sobre ser pragmático, el y tiene que ser paramilitarismo pragmático. en Córdoba. Ujú. Que entonces el tipo habla sobre eso, la ganadería, el uso del problema del narcotráfico, la connivencia con el Estado, ta, 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 ta. Eso fue el debate de él. Y habla Ujú. sobre eso. Y ahí le mezcla cosas, ¿no? O los problemas políticos relacionados con eso, el conflicto armado, el desplazamiento, tal, que son temas conexos, pero más o menos están hablando del mismo asunto. Que hemos hablado mierda 2 horas, Kevin. Diga, muchas gracias, de verdad. No, estuvo chéverísimo y podemos seguir hablando, pero la gente lo que me ha criticado es eso, que es muy largo el Sí, podcast, ¿no? pero Igual hay pues muchas cosas que cortar acá sin problema. O sea, siéntese con la total no, libertad. yo no corto nada. Sí, bueno, que ir al baño, eso lo corto, pero pues la idea es que en realidad podamos conocer a gente valiosa, porque vos sos valioso, vos tenés muchas cosas que decir y no solo de pensiones, porque hay algo Gracias. que también tenemos que meternos en la cabeza y es que tu cédula vale tanto como la de Néstor Morales. Sí, como la de cualquiera, es verdad. Y si ese cabrón puede salir a decir lo que se le dé la gana, pues con su alcance nacional, todos tenemos ese mismo derecho y pues no deberíamos sentir miedo, porque es que ya no, ya no hay que sentir miedo. Yo entiendo que tu miedo es más de reputacional y académico, No, ni siquiera digámoslo, tampoco eso, sino quedar como un idiota. sí, quedar como, sí, o sea, repetir lugares comunes es como, bueno, y o sea, la tentación del intelectual es hacer todo lo güey, eso a mí no, yo no sé cómo tan de acuerdo. Hay gente que sí se le da de pronto, a mí, Claro. yo usualmente mis otras opiniones sobre muchos otros temas, como te has dado cuenta, son las de una persona más o menos informada y ya está. Pero, Ujú. pero, pero pues sí, sí, es más, debería empezar a hablar más de otras cosas también, porque si otros pueden, porque uno no, de pronto uno puede tener salen ideas bacanas como la del lugar común,
Claro, Como, y sobre todo que no podemos caer en el debate sectario. Yo estoy en una lucha política. Lo mío es una catarsis y es que necesito que el proyecto progresista siga el próximo año porque a mis empresas les ha ido mucho mejor. Estos 3 años, y no lo voy a esconder, ese es mi motor egoísta. claro, Tengo motor idealista, tengo motor del joven rebelde que nunca maduró, porque escuchaba mucho Rage Against the Machine, pero yo veo que el país está mejor y yo no quiero dejar que volvamos atrás. Y uno de los riesgos más grandes de que volvamos al pasado inmediato del uribismo y al pasado de las élites disfuncionales y absolutamente mezquinas, es que nos fraccionemos y que seamos incapaces de poner los debates sobre la mesa y darlos con apertura y con tranquilidad, como se tienen que dar. Y si eso pasa en la izquierda, en el petrismo más recalcitrante, en esta bodega, las puertas están abiertas siempre y las ideas se analizan desde que se hagan con honestidad intelectual, pero ni por el putas voy a invitar a un uribista digo, porque aquí se requiere honestidad intelectual y también se requiere saber señalarla con el dedo. no, es un espacio de Entonces, yo creo diálogo que eso lo hicimos. alternativo y bacano y chévere que sean voces también distintas. Le está saliendo muy bien, o sea, las entrevistas que he escuchado me han parecido muy bacanas, casi todas, o sea, casi todas las he escuchado. No, me falta la última, la que hiciste, no con Mauricio Bueno, en la anterior. La de Shahil, Sí, él también me parece la de chévere. Shahil. Es muy interesante esa figura, es muy interesante esa figura y sobre todo para nosotros como, digamos, gomeros de izquierda, Claro. ver cómo esa lucha se está dando en espacios a los que nosotros no accedemos o los que nosotros quizás no nos llega y pues seguramente porque él está en los barrios y eso era algo que a mí tenemos que comunicarnos, tenemos que tener siempre, no solo la conciencia de que, ay, sí, ojalá los pobres estén mejor algún día, no, es ir a escucharlos y hablar con ellos, y ese es un tema pendiente de la academia, Totalmente de acuerdo. eh, de involucrarse más con el pueblo. Entonces, mi hermano, ya porque 2 horas y ya, Te ya me van a agradezco cerrar el mucho. chuzo acá, pero Te si no, agradezco mucho. seguiríamos hablando toda la mañana. Mi hermano, te aprecio mucho, te quiero Yo- mucho, estás cordialmente Muchas invitado. gracias, Mario. Lo que yo quiero hacer, ya ponernos aquí, Mario Urueña, vos, el próximo invitado es Alejandro Chalá, que me parece también Ese un tipo hace pelado unos análisis brillante. muy bacanos también, es verdad. Buenos, Sí, buenos, sí, y sí. ojalá sentar a estas tres luminarias en una mesa y hablar mierda, que Chévere. yo creo que eso es lo que ahorita necesita más la socialdemocracia del progresismo liberal. El MRL hay que refundarlo. ¿Por qué no? Hágale, hágale, yo lo apoyo. Yo le mando 10.000 para esa vaca. Hágale, mi hermano. Un abrazo, que te va bien.